vamos a dar inicio al seminario Sandoval Vallarta de esta semana. En esta ocasión tenemos de invitado al doctor Alberto Guijosa, colega del Instituto de Ciencias Nucleares. Él hizo sus estudios de licenciatura en Estados Unidos, en la Universidad de Brandeis, y luego hizo estudios de posgrado en Princeton, un postdoctorado en Suecia. Sí me lo aprendí, en Estocolmo. Y de allí se incorporó a la universidad, en particular al Instituto de Ciencias Nucleares en 2001. Y desde entonces es investigador allá, actualmente investigador titular B. Él ha trabajado en teoría de cuerdas, en muchas formulaciones de teorías de campo directamente, y ahora nos va a platicar de holografía, entrelazamiento cuántico y gravedad. Hay que mencionar también que Alberto ha hecho mucha labor en la parte de formación y divulgación a nivel nacional, incluso por ahí un video que también tienen cosas que han estado produciendo. Yo creo que es alguien que ha estado muy activo en nuestra universidad, y bueno, gracias. Premios y reconocimientos asociados correspondientes. Entonces, adelante Alberto, y gracias por No, al contrario, gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación. Y más importante que todo, gracias a ustedes por aparecerse por acá, por dedicar un rato para oír estas ideas. Entonces, bueno, en la plática les quiero contar de estas tres ideas, como van en el título: holografía, entrelazamiento cuántico y gravedad, que de entrada suenan como tres ideas que no tendrían nada que ver en la vida, pero el propósito de la plática pues, es tratar de convencerlos, o al menos de que parezca remotamente plausible que en realidad sí están conectadas, y ya veremos de qué manera. Por supuesto, les agradeceré si sobre la marcha me van deteniendo con preguntas cuando quiera que diga cosas escandalosas o que no se entienden, y lo vamos platicando. Y bueno, entonces empezamos. A ver si le puse esto. No, sí está bien, sí le puse. Bueno, entonces, de estos tres conceptos voy a empezar por el lado de gravedad, nada más para empezar a meternos. Todos ustedes saben que la gravedad, a nivel de cosas grandes, a nivel microscópico, la entendemos como, gracias a Einstein, como que se produce porque el espacio y el tiempo se pueden distorsionar o enchecar o curvar o pandear, como lo digamos. Y eso está descrito por la teoría de la relatividad general, que por cierto muchos consideramos la teoría más bonita de la física, más hermosa. En la relatividad general lo que hacemos es, para describir cómo está distorsionado el espacio-tiempo, damos datos en cada lugar y en cada momento, damos una serie de datos que son este tensor que llamamos la métrica, que en realidad lo que la métrica codifica es las distancias entre puntos vecinos del espacio-tiempo. Y esa es la manera como describimos de qué modo está distorsionado, pero la ecuación clave que nos dice cómo es que se distorsiona o por qué es que se distorsiona es, por supuesto, la ecuación de Einstein, que aquí vemos escrita en un tren abandonado en Bolivia. Aquí está, el lado izquierdo nos dice justamente cómo es la métrica, pues, o sea, de aquí sacamos cuánto vale la métrica, qué tan distorsionado, qué tan enchuecado está el espacio-tiempo, y el lado derecho nos dice qué es lo que lo distorsiona, el contenido de materia, de energía y momento que le pongamos encima. Como también saben muy bien, la relatividad general ha sido exitosísima a nivel de cosas grandes, o sea, escribe el sistema solar, galaxias, cúmulos, supercúmulos e incluso la evolución del universo en su conjunto. Pero la primera cosa que quería recalcar, que ustedes ya saben, pero quería recalcar, es que lo que no entendemos es el origen microscópico de la gravedad. A nivel microscópico, pues hablamos, por supuesto, de que queremos una teoría de gravedad cuántica. Y como Einstein nos enseñó que la gravedad es justo el hecho de que el espacio y el tiempo tienen como vida propia, pues entender a la gravedad a nivel micro es entender al espacio-tiempo a nivel micro, en realidad. Entonces, al menos moralmente, preguntarnos o buscar una teoría de gravedad cuántica es hacernos esta pregunta. ¿De qué están hechos el espacio y el tiempo? Y ahí hasta la pregunta suena rara, ¿no? Ya bastante trabajo nos costó entender de qué estaba hecho lo que está encima del espacio y el tiempo, y ahora en este nivel estamos tratando de entender el propio como tejido del espacio y tiempo. Entender esa pregunta, responder a esa pregunta es importante para entender posiblemente dónde estamos parados o sentados ahorita, pero también, sobre todo, es indispensable para describir situaciones extremas involucrando gravedad. Los ejemplos más famosos son, por supuesto, los hoyos negros o el Big Bang. Para mis propósitos, yo voy a destacar la parte de los hoyos negros. Entonces, bueno, todos ustedes saben que un hoyo negro es una región donde la gravedad es muy intensa, o sea, donde el espacio y el tiempo están muy chuecos, y se han distorsionado tanto que si examinamos esto a nivel clásico, que eso es lo que nos permite la relatividad general, nada puede escapar de ahí, ni siquiera la luz. El hoyo negro está acotado, rodeado por la frontera, digamos, del hoyo negro, es lo que llamamos horizonte, y eso es lo que marca como la superficie de no retorno. Entonces, si uno cruza por ahí, ya se lo chupó la bruja. Clásicamente nada puede salir de ahí, pero como bien saben, lo que hizo famoso al recientemente fallecido Hawking fue que descubrió que la cosa no es exactamente así cuando uno empieza a tomar en cuenta, al menos de a poquito, efectos cuánticos. Efectos cuánticos en realidad él tomó en cuenta no sobre la gravedad, sino sobre la materia.
Pero bueno, lo que descubrió es que ya mirado con un poquito de ayuda de la cuántica, los hoyos negros se comportan como objetos calientes, tienen una temperatura dada por esta fórmula, que es lo que llamamos la temperatura de Hawking, y porque son objetos calientes, de a poquito avientan luz, emiten radiación. Entonces, Hawking descubrió que los hoyos negros, de hecho, no son completamente negros, pueden incluso llegar a ser muy brillantes si son chiquitos. Y de la mano de eso también, en esa época de los 70s, desde entonces sabemos o creemos saber que los hoyos negros tienen también una entropía que está dada por esta fórmula, que es la fórmula que de hecho primero propuso Bekenstein. Bekenstein, no sé si ya lo ubican, pero para mí me parece que es dato poco conocido y culturalmente interesante para nosotros, que Bekenstein fue un físico muy destacado israelí, pero nació en México. Y bueno, Bekenstein fue de hecho quien hizo esta propuesta primero y Hawking con este cálculo le puso el coeficiente enfrente. Pero bueno, como quiera, esta fórmula la estoy recalcando aquí porque voy a necesitar que me hagan favor de recordarla para retomarla más adelante. Bekenstein y Hawking nos dicen que los hoyos negros son como objetos calientes, tienen una temperatura y tienen una entropía. Y porque tienen una entropía, que pues la fórmula nos dice que es nada más algo muy sencillo, se calcula con el área de su horizonte, pero porque tienen una entropía, pues uno supondría que como siempre eso debe tener una interpretación en mecánica estadística como un conteo de microestados del hoyo negro, o sea, como que el hoyo negro de alguna manera tiene ingredientes y en una teoría cuántica decente de gravedad tenemos de ser capaces de hacer ese conteo y reproducir este número, esta fórmula. Pero justamente para entender eso, para entender esas propiedades de los hoyos negros y tener claro además qué es lo que hay adentro de los hoyos negros o incluso la pregunta misma de si los hoyos negros tienen o no un interior, cosa que en realidad no estamos seguros, curiosamente, necesitamos justamente esto que todavía no tenemos, que es una teoría de gravedad cuántica. Y se están explorando diferentes caminos para hacer eso, entre ellos uno que es al que Saúl en particular y yo nos dedicamos, es la teoría de cuerdas. Entonces, a eso regresaremos un poquito más adelante. Pero en resumen, lo que he dicho hasta ahorita de la plática es nada más que sabemos que existe la gravedad, no fue gran novedad esa, y que la gravedad no la entendemos todavía bien a nivel microscópico, nos falta una teoría de gravedad cuántica y un posible camino es la teoría de cuerdas. Ok, ahora, en esta parte introductoria déjenme contar otra faceta de lo que sí sabemos. Ustedes saben bien que los ingredientes básicos del universo se describen con una teoría específica, que es el orgullo de la física de altas energías, que llamamos el modelo estándar, o voy a abreviar ME, que es esta fórmula de aquí. Y de esta fórmula quiero destacar dos cosas para las ideas a donde vamos. Por un lado, esta es una teoría que es cuántica, sin duda. Entonces describe las cosas en el microscópico, pero muy importantemente no incluye la gravedad, precisamente porque es cuántica, nos costó trabajo incluir ahí a la gravedad y hasta ahorita no la necesitamos porque la gravedad es muy débil. Entonces es una teoría cuántica que no incluye a la gravedad, eso es. Pero más importante que eso es que el modelo estándar es un ejemplo particular de lo que más genéricamente llamamos una teoría de campos. Y entonces el punto aquí, y este sí es muy importante destacarlo para lo que vamos a hacer nosotros, es que sabemos desde hace décadas que si combinamos la idea básica, los conceptos de que existen partículas, con las reglas básicas de la física cuántica, con las reglas básicas de la relatividad especial, o sea, la idea de que el espacio y el tiempo están emparentados, obtenemos una estructura conceptual, un lenguaje, que es lo que llamamos teoría cuántica de campos, o lo abreviaré por sus siglas en inglés QFT a veces. Y entonces, pues simplemente porque esto es lo que le metemos, se convierte en automático, o ha sido durante décadas, el lenguaje básico, el lenguaje central, esencial, indispensable, que usamos para hablar del mundo a nivel microscópico, con enorme éxito, ¿no? Ese es el lenguaje en el que hasta donde sabemos está escrita la naturaleza. Ahora, por supuesto, si se llama así el lenguaje genérico, teoría cuántica de campos, pues ya sabrán ustedes que el ingrediente estelar es el concepto de campo. Un campo, como saben, es una propiedad que puede tomar un valor distinto en cada sitio y además ese valor puede ir cambiando con el tiempo, es decir, matemáticamente es una función. Evidentemente, el ejemplo que todos tenemos en mente de entrada, el más famoso, es el campo electromagnético. Entonces, para describir el campo electromagnético, en efecto damos pues, una serie de números, 4 por ejemplo en cada sitio, y esos números pueden ir cambiando con el tiempo. Entonces, bueno, todos ustedes saben bien lo que es un campo, pero a mí me parece que, al menos para las ideas de estos temas, y en general de la física de altas energías, yo diría, es útil tener una cierta noción intuitiva de qué es un campo. Más allá de la definición matemática que entendemos y manejamos y con eso vivimos diario, a mí al menos me resulta útil tener una cierta intuición de física, digamos, de qué diablos es un campo. Y entonces les propongo aquí la intuición que yo uso y yo encuentro útil. Es infantil, así que si no les gusta, pues no la usen. Nada más ignoren esto que voy a decir a continuación, pero les sugiero, les propongo que un campo se le puede visualizar intuitivamente como una especie de gelatina, una gelatina que llena todo el universo, absolutamente todos los rincones del espacio, incluido el interior de los átomos, todos los rincones,
Y le llamo gelatina porque en algún sentido abstracto es capaz de oscilar. Es una sustancia que está por ahí esparcida y es como medio temblorina. Y porque puede oscilar, para decir qué está haciendo ese campo en un momento dado, esa gelatina, pues hay que dar números en cada sitio del universo. Y por eso es que eso es una buena analogía, o al menos yo le encuentro una analogía útil para entender qué es un campo, para tener una noción como física de qué es un campo. Entonces, para mí al menos, un campo es una gelatina llenando todo el universo. Entonces, bueno, muy bien, digamos con eso ya, de por sí ustedes ya sabían qué es un campo matemáticamente y si quieren pues usan esto o no. Pero con eso ya queda claro, o ya recordamos qué es un campo, pero la pregunta natural es, ok, muy bien, los campos los tocamos porque el modelo estándar es una teoría de campos, pero ¿qué diablos tienen que ver los campos con las partículas? Bueno, la sorpresa ahí es que en la física moderna descubrimos que hay una relación muy estrecha entre partículas y campos. Para ser más específicos, hay una relación 1 a 1 entre el concepto de partícula cuántica y el concepto de un campo cuántico. ¿Qué quiere decir un campo cuántico? Pues quiere decir que tengo mi gelatina, pero ahora puede estar indecisa, entre comillas, en este sentido de la cuántica. Es decir, una gelatina cuántica, un campo cuántico, en lugar de valer un número específico en cada sitio, puede estar indeciso entre si vale 3 o 2 o raíz de pi o lo que sea. Y por supuesto ese patrón de indecisión puede ir cambiando con el tiempo. O sea, la indecisión usual de la cuántica, pero ahora aplicada a una gelatina que llena todo el universo. Eso es lo que es un campo cuántico. Y si tenemos nuestra gelatina ahí, nuestro campo cuántico, y no lo molestamos, si no lo perturbamos, bueno, pues esa gelatina cuántica estará en su estado fundamental, en su estado base, o sea, el estado que tiene menor energía. Pero para hacer algo más interesante, podemos ir y picar nuestra gelatina, entonces le saldrán onditas encima, por eso le llamé gelatina, le saldrán fluctuaciones encima, y porque es una gelatina cuántica, hay una noción de cuál es la excitación más chiquita posible, la ondita más minúscula posible en esa gelatina, análogo a lo que pasa en el oscilador armónico que todos conocen. Entonces, hay una noción de cuál es la menor cantidad de energía que puedo invertir para crear una ondita minúscula en esa gelatina. Y no es para nada obvio, pero cuando uno hace los cálculos o cuando uno toma un curso de teoría cuántica de campos, descubre, para su sorpresa, que esa ondita minúscula tiene cara de partícula y eso es ni más ni menos que lo que llamamos una partícula, lo que hemos llamado una partícula todas nuestras vidas. O sea, en la física de altas energías hemos entendido muy bien que las partículas son ni más ni menos que las ondas más pequeñas posibles en los campos correspondientes. Entonces, nuestra idea aquí es que los objetos que primero entendimos en el universo con el concepto de partícula, como por ejemplo los electrones, están asociados a campos. Entonces, cada uno de los cuatrillones de electrones que forman nuestro cuerpo no es ni más ni menos que la olita más minúscula posible en una cierta gelatina que llena todo el universo que llamamos el campo del electrón. A la inversa también, los objetos allá afuera que primero descubrimos en la naturaleza con el concepto de campo, como el campo electromagnético, cuando lo examinamos como objeto cuántico, encontramos que hay una cierta olita minúscula en esos campos y eso da lugar a esta noción de partícula. Por eso los fotones, las partículas de luz con las que estamos viendo ahorita, son las onditas, las ondas electromagnéticas más chiquitas posibles, pues eso es lo que son. Bueno, y así por el estilo, estas gelatinas están apiladas una sobre otra porque pues ocupan exactamente el mismo espacio, todo el universo, y así por el estilo hay una gelatina, un campo del quark arriba, del quark abajo, del muón, del neutrino, del tau, del Higgs, de lo que ustedes quieran. Y entonces la idea central aquí que quería resumir, porque sorprendentemente esta es una idea muy poco divulgada, y a veces incluso muy poco difundida incluso entre nosotros como físicos, o sea que nosotros como físicos nos toma tiempo llegar a entender esta idea. Bueno, el resumen de todo lo que he dicho hasta ahorita es que, contrario a lo que nos cuentan a todos desde pequeños, nuestro universo, según lo que sabemos al día de hoy, comprobado con experimentos y demás, no está hecho en realidad de partículas, sino de campos. O sea, en mi analogía infantil, está hecho de gelatinas. Nuestro universo está hecho ni más ni menos que de estas gelatinas que lo permean todo. No estoy diciendo, por supuesto, que las partículas no existen. Las partículas existen y nos conforman, pero son manifestaciones de estas entidades más básicas que son estos campos. Son excitaciones minúsculas de estos campos. Ok, entonces esa es una idea importante que tengamos en mente. Y de nuevo, muy poco divulgada, entonces por eso creo que es útil dedicarle algo de tiempo. Ahora, nuestra misión seguro que es entender mejor este lenguaje, entender teorías cuánticas de campo, y si alguien viene y nos da una teoría cuántica de campos, puede ser el modelo estándar, o puede ser alguna generalización o puede ser incluso una teoría cuántica de campos como para hablar de algún sistema de materia condensada, algo así. Por supuesto, buscaremos entender el comportamiento de ese sistema de gelatinas, de esa teoría de campos cuánticos, a diferentes energías. Entonces, por ejemplo, en el LHC,
hacemos choques a una energía de 10 teraelectronvoltios que más o menos corresponde que, bueno, estamos explorando el universo a esa violencia energética, esa violencia de choques, y eso corresponde más o menos a que tenemos como una especie de microscopio que su resolución espacial es por ahí de 10 a la menos 20 metros. Podemos explorar el universo, o incluso una teoría así nada más en una hoja de papel, una teoría de campos, más de cerca o más de lejos. O sea, podemos hacer, ya sea en nuestra mente o en los experimentos de verdad, choques con mayor violencia o con menor violencia, que quiere decir explorar el universo con mejor resolución espacial o con menor resolución espacial. Y en general, como bien saben, las teorías cuánticas de campo pues, muestran distintas propiedades físicas a distintas escalas de energía. Por eso es que el universo es interesante, ¿no? Y también por eso es que valió la pena invertir $10,000 millones para construir esta máquina que nos da acceso a una nueva región de choque. Si pensáramos que todo iba a ser igual, no nos hubieran financiado. Entonces, bueno, digamos, nuestra misión en la vida por estas ramas de la física es entender mejor a las teorías cuánticas de campo, o sea, entender mejor los posibles universos hechos de gelatinas y dentro de ese entendimiento queremos desglosar cómo van cambiando de aspecto, cómo van cambiando de pinta esas teorías de campos cuando le vemos más de cerca o más de lejos, o sea, con choques más violentos o choques menos violentos. Bueno, le entro por ahí porque eso nos lleva ya directamente a empezar a hablar del tema central de esta charla, que es lo que se llama, tiene muchos nombres, un enunciado que se llama la correspondencia o dualidad holográfica, o también se le conoce como correspondencia o dualidad ADS-CFT, o norma gravedad, o norma cuerdas. Y, bueno, esto es más un nombre, digamos hasta ahorita, se llama algo, pero lo que es una cierta idea que lo que nos va a dar es una descripción geometrizada de esta misma información que acabo de decir. O sea, acabo de decir que queremos una teoría, si alguien nos da una teoría de campos y nos encarga de estudiarla, nuestra tarea es describir su comportamiento, cómo va cambiando de aspecto a diferentes escalas energéticas o diferentes escalas de resolución espacial. Bueno, esa información reorganizada de una cierta manera geométrica, geometrizada de cierta manera, eso es en su corazón de lo que se trata la correspondencia holográfica. Entonces, digamos, para fines pedagógicos, para fines intuitivos, al menos a mí me parece esta una manera útil de plantearles de qué se trata el tema central de la charla, el tema en el que yo trabajo en particular, esto de la holografía. Bueno, entonces, a ver, vamos por partes, pero diciendo algunas cosas en pasadas sucesivas. La idea básica de cómo va a operar esta geometrización de la información energética que estaba diciendo es la siguiente. Vamos a empezar con una teoría de campos que alguien nos dio y vamos a hacer algo que en espíritu al menos es una especie como de cambio de variables muy complicado. Entonces pueden pensar así como una transformada de Fourier muy sofisticada o alguna cosa así, un cambio de variables más sofisticado que nada que habíamos visto antes en la vida, pero algo de ese estilo. Y bueno, si lo pensamos tal cual, moralmente al menos, como un cambio de variables, pues entonces llegaremos, por supuesto, a una descripción diferente. Pues por eso es que es un cambio. Pero lo radicalmente novedoso de lo que va a ocurrir es que después de hacer ese cambio de variables, lo que solía ser en la descripción original la escala de energía E en nuestra teoría de campos, que queremos entender, o su inverso, que sería la resolución espacial, se va a reinterpretar al pasar a la nueva descripción como una nueva dimensión del espacio. O sea, estoy diciendo que va a ser posible empezar con una teoría de campos, hacer como un cambio de variables y lo que solía ser la energía originalmente se reinterpretará como una nueva dimensión, literalmente una dimensión del espacio, en paralelo con las otras que había. Eso suena muy difícil de tragar, entonces no tienen por qué creerme, ¿no? Pero para allá vamos. Es una locura, pero vamos a estar hablando de locuras toda la hora. Bueno, si acaso eso fuera a ser posible, pues quizás comprenderán que en las nuevas variables, esa nueva coordenada espacial, pues es útil darle un nombre que parezca como de coordenada. Entonces, tradicionalmente se le puede llamar U o R, si es la energía, o si es su inverso, casi siempre se usa esta letra Z. Entonces ya U o Z ya parecen letras que no dan miedo, que son letras como de coordenadas nomás, ¿no? En cambio, si le llamo E, van a pensar que estoy mal de la cabeza todo el tiempo. Ok, entonces esto, y por razones históricas, a esa nueva dirección espacial que estará ahí, que ahorita les voy a seguir desglosando, se le llama la dirección radial, pero bueno, eso es nada más un nombre. Ok, entonces esta es más o menos la idea. Vamos a hacerla en dibujitos para que se entienda mejor. Lo que estoy diciendo es, alguien llega y nos encarga de entender una teoría cuántica de campos. Y aquí esquemáticamente estoy poniendo nada más las direcciones espaciales de esa teoría de campos, o sea, en mis dibujos no voy a poner el tiempo, porque no me cabe. Entonces mi teoría de campos está extendida, vive en un universo de ciertas dimensiones, pueden ser 3, por ejemplo. Y ahora lo que hago es, contemplo esa teoría de campos y primero hago una copia de ese espacio, de aquí del lado derecho, y deposito en esta copia, no la teoría de campos, no la información completa de la teoría de campos, sino solo la información que se refiere al aspecto que tiene esta teoría de campos cuando yo lo examino a una cierta escala de energía. O sea, solo la información que se refiere a ver qué cara tiene esta teoría cuando hago choques con cierta violencia, E,
Solo esa información la deposito aquí en esta copia del espacio, la demás no. Bueno, ya que hice eso para una cierta escala, pues me sigo para otras escalas. Entonces voy apilando, si quieren, copias del espacio que tenía originalmente, los voy apilando como si fueran hojas de papel o rebanadas de pan, si tienen hambre, lo que sea. Y sucesivas hojas, en cada hoja deposito la información que venía de mi teoría de campos, pero estoy desglosando solo la información que se refiere a una cierta escala energética. Entonces, cada escala energética la deposito a una cierta altura en mi pila de hojas que estoy haciendo, que estoy armando. Entonces, bueno, en efecto, por construcción, lo que solía ser la energía acá, si acaso puedo hacer esto, si acaso puedo hacer este desglose en la práctica, lo que solía ser la energía acá, pues por construcción lo estoy convirtiendo en una dirección. Y bueno, para ser más exactos, lo que tendría hasta arriba de mi pila, pues sería la información de mi teoría de campos cuando lo examino con choques infinitamente violentos, o sea, con una resolución espacial perfecta. La resolución espacial L sería 0. Eso que estaría hasta arriba de todas mis rebanadas acá, de todas mis copias del espacio, es la región de la teoría de campos que llamamos el ultravioleta, de la teoría de campos, es altas energías, pues. Y hasta abajo de mi pila de hojas o de copias de este espacio estaría la información sobre choques con violencia 0, o sea, estar examinando esta teoría de campos vista infinitamente de lejos, o sea, con resolución espacial pésima. Esa es esta región y esa es la región que llamamos el infrarrojo de la teoría de campos, o sea, la parte de bajas energías. Ahora, ¿alguien me pregunta? No. Por supuesto. Sí. ¿Ah, sí? No. Es posible siempre tú no hacer vale. la separación entre... No hay traslapes porque pueden haber procesos que involucren varias energías. Generalmente hay procesos en los que dices hay un parámetro de energía de este orden en una región y otra. Sí, no es obvio que esto se pueda siquiera, como tú bien preguntas. De hecho, yo ni siquiera les voy a dar la descripción explícita de cuál es ese cambio de variables. Es más complicado. Bueno, en espíritu es un cambio de variables, pero en la práctica, como es un cambio de variables a nivel de las teorías cuánticas, es algo bastante más sofisticado que nada más decir hago tal cambio. Pero la respuesta en resumen es sí es posible hacerlo porque digamos, de eso se trata el enunciado y en retrospectiva vimos que esto es lo que estaba pasando. O sea, no es así como se descubrió la correspondencia, pero ya que se le descubrió, se fue entendido como el contenido intuitivo y esto es lo que está haciendo por nosotros, aunque nunca hubiéramos adivinado que eso era siquiera posible. Ok. Bueno, y justo estaba diciendo, aquí lo pensé como poner rebanadas con ciertas energías específicas cada vez mayores en la dirección vertical, pero por supuesto la energía con la que hago mis choques es una variable continua, entonces en realidad más que rebanadas lo que tengo es aquí un espacio en el cual puedo pararme en cualquier altura y eso corresponderá de alguna manera, que no estoy especificando ni especificaré en detalle, a cierta escala energética acá. Por cierto, si sirve un poquito en la dirección de lo que tú preguntas, para aquellos que conozcan estas palabras, la idea de empezar con una teoría de campos y estudiar cómo cambia de aspecto, cómo cambia de pinta, cuando ya la veo más de lejos o más de cerca, o sea, con choques más violentos o menos violentos, esa es justo la idea que la gente que sabe de teoría de campos se llama el grupo de normalización, bueno, de hecho también incluso en otras áreas de la física. Entonces, lo que estoy diciendo en resumen es que esta correspondencia es una geometrización del grupo de normalización, si eso sirve. Y sirve solo, nada más debe decir que entonces la escala de energía de la que estoy hablando es específicamente la que se usa en el grupo de normalización. Normalmente se trabaja con una escala. Entonces, quizás eso te deja una idea más precisa, aunque no todo el mundo entendió lo que dije. Estás hablando de resolución, pero digamos, cuando estás haciendo el cambio de lo que tienes a la izquierda a la derecha, eso depende de la teoría de campos específica que tienes, ¿no? Sí. No es general, digamos, del espacio-tiempo en general hacia acá. Exacto. Distintas teorías de campos aquí tendrán distinto comportamiento a distintas escalas energéticas. Entonces, cuando yo haga este desglose, si acaso me creen que se puede hacer este desglose, lo que obtenga acá tendrá distinto aspecto, dependiendo de cuál sería. Sí, exacto. O sea, hay teorías que altas energías son libres, por ejemplo, no hay interacciones. Hay teorías que no, que están muy fuertemente interactuantes. Y entonces, eso se vería reflejado en este desglose, sí. Cada teoría de campos les correspondería un cierto desglose. Ok, bueno, ahora... llegados a este punto, tal vez remotamente podrían creer que esto es posible, al menos en espíritu, y tal vez podrían pensar que, bueno, que yo lo estoy presentando como una especie de cambio de variables abstracto. Tal vez hasta me podrían creer que es un cambio de variables que es útil en la práctica, quizás para hacer algunos cálculos, pero más allá de eso, como que a nivel intuitivo dirían, bueno, pues ok, puedes hacer ese desglose, bien por ti, felicidades, pero ¿y eso a mí qué? Bueno, la primera sorpresa que nos llevamos en esta dirección es que, bueno, primero que nada, había dicho ya
que tenemos esta dimensión extra, ¿no? Eso de por sí ya lo dije, nada más que apenas me apareció en la descripción. Si habíamos empezado con 3 dimensiones de espacio acá, aquí ya vieron cómo es que eventualmente esta descripción, al pasar a esta descripción alternativa, tengo 4 dimensiones del espacio, ¿no? Las 3 originales que están horizontales en mi dibujo y esta extra. Bueno, lo que estaba diciendo, y me interrumpí a mí mismo, es que la primera sorpresa que nos llevamos... Perdón, ¿puede ser 3 más 2? Podría ser 3 más 2, pero de este lado, en campos, pero siempre tenemos severos problemas para entender qué significa la física con más de... Ah, acá, sí. No, sí. Acá tenemos severos problemas para entender qué significa la física con más de un tiempo. Y en esta dirección, la energía acaba siendo una dirección, de hecho, espacial. En los ejemplos que tenemos mejor entendidos, acaba siendo una dirección de espacio. Lo que sí tenemos son ejemplos, digamos, un poco más especulativos, menos sólidos, en los que empezamos con una teoría en la cual no hay tiempo aquí y aparece una dirección de tiempo. Eso sí, bueno, medio sospechamos que se puede, pero podría ser que aparezca una dirección de tiempo, pero, espérame entendiendo más, pero lo que sí nos cuesta mucho trabajo entender, hay gente que ha intentado, un cuate, Bars, por ejemplo, ha intentado, pero es difícil decir siquiera qué significa una teoría donde hay más de un tiempo. Oye, pero en las teorías de campo la energía y el tiempo son conjugados, ¿no? O sea, no entiendo cómo separas la energía del tiempo. Siempre aparece multiplicando sí. tiempo. Es que hay como 2 conceptos, o sea, uno es aquí, yo puedo decidir, digamos que tenemos una teoría de campos nada más, por ejemplo, el modelo estándar. En el modelo estándar yo puedo decidir primero dónde y a qué hora estudio esa teoría. O sea, por ejemplo, hago choques en el LHC, es un sitio especial del universo, y a cierta hora, ¿no? A las 3 de la tarde del día tal. Esa es una cierta información, o sea, la X y la T la tengo como información ahí. Y otra cosa es, en cada sitio y en cada momento puedo yo elegir, tengo por separado la opción de explorar el universo ahí, en ese momento, con cierta violencia de choques. O sea, el hecho de que yo esté explorando ese rincón del universo a las 3 de la tarde, con cierto grado de precisión, no me limita en decir que puedo hacer choques más violentos o menos violentos. Entonces, digamos, esa flexibilidad es la que yo estoy pensando, como que en realidad tiene que ver con lo que preguntó Genaro, que es como que en realidad, en general, en un sistema así, es un sistema complicado, puede haber muchas partículas más, puede haber muchas escalas de energía. Yo estoy hablando como una escala de energía como global, que esa es la que se usa normalmente para el grupo de normalización, que ustedes sí conocen ese lenguaje, y eso es lo que estoy hablando. Pero realmente a nivel de aquí, nada más queremos quedarnos como con una caricatura, que pues es todo lo que estoy tratando de transmitirles, ¿no? No es algo muy preciso, no es así como se descubrió esto, no es así como se escribe el diccionario siquiera, preciso para hacer cálculos, pero creo que sí medio sirve como una primera pasada de intuir qué es lo que está pasando aquí. Bueno, lo que iba a decir es que, bueno, de entrada ya medio planteé que quizás hay una manera de describir esto como, de pasar como una especie de cambio de variables abstracto a una nueva descripción, pero la primera sorpresa que nos llevamos en este negocio es que en realidad esta descripción, después de este peculiar cambio de variables, que ni siquiera he descrito en detalle, es reconocible físicamente. O sea, cuando acabamos escribiendo algo de este lado, yo les doy eso a ustedes y dicen, ah, eso es una teoría que yo conozco. Esa es una cierta teoría de la física. Entonces, la primera sorpresa es esta. Va a acabar existiendo en este negocio una nueva teoría de la física que vive en 4 más 1 dimensiones, que es definible por derecho propio, y que lo que se está diciendo es, aparece este signo de igualdad acá, tenemos esta nueva teoría, esta segunda teoría que vive en más dimensiones, y este signo de igualdad acá lo que dice es que la física de nuestro sistema original es completamente traducible a la física del segundo sistema. Es decir, el que esto sea igualdad significa que puedo ir de ida y vuelta, ¿no? Yo empecé desglosando esto nada más por razones pedagógicas, como que empezaba desde la teoría de campos que me dieron y la examinaba, desglosaba su información energética como si fuera una coordenada más y escribía esto. Pero ahora que te estoy informando, y de nuevo no tiene por qué creerme, pero ahora que estoy informando que hay una segunda teoría independientemente definible y reconocible de este lado, podría igualmente haberles contado la historia al revés. Podría haber empezado con esta, que es una cierta teoría que ahorita les diré, es una cierta teoría, y podría haber dicho, bueno, ¿qué tal si hago una especie de cambio de variables para compactar esa información de tal modo que me queda aplastada en una cosa con menos dimensiones? Entonces, están en el mío pie, pues, las dos teorías, y lo que se está diciendo con este signo de igualdad es que es completamente traducible, sin pérdida de información, la información de aquí a la información de allá. Ese es el enunciado. Entonces, esa es una primera sorpresa, que aparece aquí una segunda teoría en juego,
que de entrada parecía distinta. Y ahorita vamos a desglosar más. Pero con la nueva teoría, digamos, se pueden resolver algunos problemas que no se podrían con la... Sí, eso vamos a decir muchísimo más ahorita. Este fue mi primer intento nada más. Y ahora déjeme decir algo todavía mucho más loco, que es la segunda y más grande sorpresa que nos llevamos, es que la teoría de allá es ni más ni menos, cuando la miramos, decimos, ¡ah, diablos! Eso es una teoría de gravedad cuántica. O sea, a lo que nos acaba pareciendo de este lado, lo que se acaba armando, es una teoría que por derecho propio la podemos describir, podemos hablar de ella, y es una teoría que es cuántica y tiene gravedad. Eso es lo que acaba pasando. Entonces es una sorpresa total, o sea, justo lo que estoy diciendo al principio de la plática, que nos falta entender la gravedad cuántica, bueno, pues en este negocio de cambiar de variables de esta manera rara, acaba apareciéndonos acá una teoría de gravedad cuántica. Entonces, esa es la primera idea a la que quería llegar. Ese es el enunciado más general, la manera más genérica de describir de qué se trata la correspondencia holográfica o ADS-CFT o norma gravedad. La idea es, lo que se afirma temerariamente, es que de un lado tenemos una teoría de campos que vive en cierto número de dimensiones de minúscula, por ejemplo, 3 más 1. Del otro lado, por derecho propio, tenemos una teoría de gravedad cuántica que vive en un espacio-tiempo con más dimensiones, D mayúscula, por ejemplo, podría ser 4 más 1, pero podrían ser más incluso. Y a pesar de que esas dos teorías parecen distintas, de hecho son la misma cosa. Eso es lo que se está afirmando. Esto lo descubrió primero Maldacena y lo reforzó mucho esta gente, Gobser, Klebanov, Polyakov y por separado Witten. ¿Pero esa gravedad cuántica que tú tienes acá describiría la gravedad de nuestro universo? No, hasta ahora no. Hasta ahora no estoy hablando de eso. Estoy hablando nada más que yo empecé con una cierta teoría de... Sí, matemáticamente, sí. Yo empecé con una cierta teoría de campos, que de hecho ni siquiera la teoría de campos me obligué yo a que fuera el modelo estándar. Es una cierta teoría de campos. Si fuera el modelo estándar, no describiría la gravedad de nuestro universo, no sería directamente. Eso es como una reinterpretación del modelo estándar, digamos, eso es lo que sería. Son matemáticamente equivalentes. Matemáticamente equivalentes, eso es lo que se está afirmando, sí, exactamente. Y para abundar en eso, bueno, primero que nada, en cuanto les digo que es una teoría de gravedad cuántica, por lo que les recordé al principio de la charla, ustedes entienden que si hay gravedad, significa que el espacio-tiempo puede distorsionarse, ¿no? Dinámicamente. Entonces, este espacio-tiempo estará enchuecado de cierta manera, pero más aún, según lo que le hagamos, se distorsionará de diferentes maneras. Así que, de hecho, no les puedo decir cuál forma específica tiene. Lo que sí puedo decirles es, si me voy hasta el infinito, hasta casa del diablo acá arriba, qué condiciones de frontera le pongo a mi geometría. Entonces, eso es lo que quería decir acá, ciertas condiciones de frontera. Un tipo de espacio-tiempo distorsionado que aparece muy frecuentemente en este contexto y que entendemos por qué, pero por ahorita tómelo nada más como un nombre, es el espacio que los relativistas llaman anti de Sitter, o voy a abreviar ADS. Entonces, anti de Sitter, por supuesto, para los no relativistas es un nombre que nos intimida, pero no es la gran cosa, es nada más un nombre, es este espacio-tiempo. O sea, si saben leer una métrica, es así de sencilla la métrica. Si no saben leer una métrica, no importa. Anti de Sitter es el espacio-tiempo más sencillo después de Minkowski. Minkowski es el espacio plano, espacio-tiempo plano. Entonces, la curvatura es la misma en todos lados y es cero. Anti de Sitter es la misma idea, que la curvatura es constante, es la misma en todos lados, pero es negativa. Eso es todo. Entonces, es como la versión de espacio-tiempo de una silla de montar, digamos, o de una papa Pringles, si prefieren. Así de sencillo es anti de Sitter. Es un cierto espacio-tiempo. No es el espacio-tiempo donde vivimos. Ok, pero de todo no se claven con el nombre, nada más es una cierta versión deformada y no es que necesariamente tenga que ser siempre eso, es solo que eso frecuentemente aparece en los ejemplos que mejor entendemos. El 3 más 2 sería con la signo menos ahí, ¿no? El 3 más 2 sería cuando, bueno, no, sí, el 3 más 2 sería como que este fuera signo menos, en efecto, sí. Y ahora puedo decir algo un poco más preciso con respecto a la pregunta que hacías antes. Las situaciones a las que yo aludí brevemente, en la cual empezamos solo con espacio de este lado, o sea, tachamos el tiempo, y la dimensión extra que nos sale es el tiempo, es un tiempo, entonces pasamos, digamos, por ejemplo, de 3 a 3 más 1, 3 más 0 a 3 más 1, es justo el caso de Sitter, o sea, el caso de un espacio-tiempo que tiene curvatura constante, es igual de sencillo, pero positiva. Que de hecho ese sí es más o menos donde vivimos, por la expansión acelerada del universo. Pero ese caso lo entendemos menos, o sea, ahí tenemos menos los detalles de cuál es el diccionario y todo, y que si en realidad funciona, hay ciertos obstáculos. Entonces, creemos que medio funciona, pero no estamos seguros de los detalles. Entonces, entendemos mucho mejor estas ideas. Ok, entonces, bueno, no importa que el detalle, nada más el punto es que aquí estará curvado el espacio-tiempo de cierta manera específica en el infinito, y adentro puede fluctuar como le dé la gana, dependiendo qué tanto brinquemos allá adentro, qué tanto le pongamos objetos. Bueno, ahora, de nuevo, este es el enunciado, y podemos hacer un contraste grande entre los dos lados. Esta teoría, como dijimos desde un principio, es una teoría sin gravedad. O sea, aquí las cosas no se caen. Esto, por el contrario, estoy afirmando que es una teoría con gravedad. Esa es una diferencia grandísima.
Esta es una teoría que de entrada pues estábamos por lo menos viniendo del lado de la gente de partículas, típicamente hablaríamos de teorías de campos en un fondo plano. Podemos hacer eso y eso es el tipo de cosa que hacemos por con el modelo estándar, usualmente. Esto por C de gravedad, el espacio-tiempo puede estar curvado y estará curvado de cierta forma, dependiendo de cuál teoría de campos estemos hablando. Entonces, eso también es una diferencia drástica. Pero, por supuesto, la diferencia más drástica de todas es que esta teoría describe un universo con menos dimensiones, por ejemplo, 3 más 1, y esta teoría de acá describe un universo con más dimensiones, por ejemplo, 4 más 1. Entonces, pues lo que ya se ve es que son teorías físicas por derecho propio cada una, como dije, se pueden describir por separado, pero son teorías absurdamente distintas, ¿no? O sea, es ridículo pensar que estas dos cosas son iguales. Lo que se está afirmando es justamente eso, se está afirmando que a pesar de las marcadas diferencias, lo que nos contó Maldacena, lo que descubrió Maldacena con ciertos argumentos viniendo de teoría de cuerdas, es que a pesar de las marcadas diferencias, estas dos teorías son de hecho completamente equivalentes en el sentido matemático, o sea, completamente traducibles entre sí. Él afirma pues que estos no son dos teorías distintas, sino son simplemente dos lenguajes distintos para hablar de un mismo sistema físico. Hay una especie de diccionario que traduce entre esos dos lenguajes. Y el diccionario es tal que cualquier objeto que exista de este lado tiene su contraparte del otro y viceversa. Cualquier proceso que pueda ocurrir aquí tiene su contraparte del otro y viceversa. Y lo más importante, cualquier cálculo que yo haga en esta teoría para predecir un número asociado a cierto proceso aquí, si hago el cálculo correspondiente allá, me tiene que salir el mismo número, porque es la misma teoría, nada más escrita en otro lenguaje, en otras variables. Eso es lo más drástico de todos. O sea, aquí esta igualdad implica infinitas predicciones, ¿no? que tendría que ser igual de ida y vuelta, ¿sí? Y del lado de teoría cuántica de campos, uno puede poner una teoría que no esté en espacio-tiempo curvo. Sí. Sí, gracias. En realidad uno también puede hacer eso. Uno puede estar interesado en, y eso es lo que hizo Hawking, de hecho, en poner una teoría cuántica de campos en un fondo que sea rígido, o sea, que el espacio-tiempo no es deformable, en ese sentido no hay gravedad, pero que está curvado de una vez por todas de una cierta manera. Eso se puede hacer también y eso tiene su traducción acá. Eso también tiene cabida en esta correspondencia. O sea, se pueden ir haciendo extensiones. Este es prácticamente esto es lo más general posible y nada más especialicé un poco cuando dije que el espacio era plano acá, pero gracias a tu pregunta puedo aclarar eso. Incluso podría estar curvo acá, nada más que estará curvo de otra manera acá. Bueno, ok. Entonces, esto es lo que se está afirmando, ya dije. En todos ustedes de inmediato, bueno, a menos que hubieran escuchado esto mucho antes, la conclusión a la que llegan en automático es que Maldacena está mal de la cabeza. O sea, esto parece ser completamente absurdo. No puede ser que esta teoría sea igual a esta. Es ridículo. No sé por qué alguien podría pensar eso. Bueno, y en efecto, todos escuchamos y leímos el artículo de Maldacena y dijimos, esto no puede ser. Uno pensaría que son tan distintas estas teorías que apenas la primera cosa que calculemos de un lado y calculemos del otro y comparemos, vamos a ver que no sale y ya vamos a dejar de estar perdiendo el tiempo. ¿Qué teoría cuántica tiene esa equivalencia? Eso lo voy a mencionar en un momento. Sospechamos que sí, pero no estamos seguros. Ahorita regreso a ese punto, sí. Otra pregunta, ¿dónde aparece G del lado derecho? ¿La G de Newton? Sí. La G de Newton, eso también quedará más claro. Espérame un momento y ahorita te digo con más precisión. Bueno, tú estaba diciendo, parece completamente absurdo, pensaríamos que ni de casualidad va a funcionar siquiera una cuenta. Bueno, para nuestra sorpresa ya van 20 años, acabamos de celebrar en noviembre 20 años del descubrimiento de Maldacena, van 13.600 artículos citando ese trabajo, es el artículo más citado de la historia de la física en los temas de física de altas energías y gravitación, y se han hecho miles de comprobaciones, miles de chequeos de comparaciones, y funciona una y otra vez. O sea que, parafraseando a Feynman, aprendemos que este enunciado, además de absurdo, es cierto. O sea, tenemos muchísima evidencia. No lo tenemos demostrado a nivel de teorema matemático, o sea, a nivel de un físico matemático, un matemático como tal, no. Pero eso es estándar para el área de física de altas energías. Las teorías cuánticas de campos se interactúan, son sistemas muy complicados, pues tienen infinitos grados de libertad. Entonces es muy inusual poder demostrar teoremas para una teoría cuántica de campos. Y esto pues es algo bastante radical. Entonces no estoy diciendo que está demostrado como teorema matemático, pero aquí creo que todos no somos matemáticos, somos físicos y tenemos un montón de evidencia, chequeos por un lado, por otro, que una y otra vez sale bien. Entonces, al día de hoy es abrumadora la evidencia al grado de que la posición por defecto es suponer que esto es cierto y usarlo. Y claro que podría ser que eventualmente encontramos una contradicción, pero hasta ahora, miles de artículos después, no ha sucedido. ¿Sí? Si la correspondencia es una geometrización del grupo de renormalización, ¿eso significa que la teoría cuántica de campos tiene que ser renormalizable? No necesariamente. O sea, no entendemos muy bien qué le pasa al espacio-tiempo de este lado en la región en donde se nos saldría de control, en la región de altas energías, donde nos saldría de control una teoría no renormalizable. Pero entonces, digamos,
tenemos ejemplos donde podemos, a ver, déjame regresarme. Una teoría cuántica de campos que sea no renormalizable, y esto quizás no es como un lenguaje común a todos, pero bueno, nada más porque tú preguntaste, por tu culpa, tiene perfecto sentido en sí misma si le ponemos lo que llamamos un corto ultravioleta, o sea, si decimos que hay una cierta distancia mínima, pues, o una cierta violencia máxima de los choques. Bueno, en un caso así, si tal cual ponemos ese corte, si rebanamos la teoría y decimos no se puede llegar a energías verdaderamente grandes, bueno, entonces sí podemos traducir de este lado y lo que sucede es que la pila esta de hojas que estaba amontonando se trunca en un cierto momento, ¿no? Entonces eso sí lo entendemos. Pero ahora que si se puede retirar ese corte, bueno, pues en general no estará bien definida esta teoría y pues en general no estará bien definida esta geometría, pero en ciertos casos pudiera ser que sí, o sea, habría que ver caso por caso. Digamos, cualquier propiedad, o sea, en el sentido de lo que tú preguntas, y eso es útil para todos, cualquier propiedad que conozcamos de la teoría de campos, que si está fuertemente interactuando a altas energías o no, o a bajas o lo que sea, cualquier cosa, que si hay confinamiento, que si no, cualquier cosa tendrá su traducción de este lado, eso es lo que significa igual, ¿sí? Entonces, cubre un amplio espectro de cosas. Ahora, en este contexto se usa frecuentemente la palabrita holografía como analogía, porque ustedes bien saben que pues, un holograma es una película esencialmente plana, pero que captura y codifica toda la información fielmente de una imagen en 3 dimensiones. Análogo a eso, en esta correspondencia que les describí, la teoría no gravitacional, la teoría de campos, captura, de alguna manera se las ingenia para capturar fielmente toda la información de una teoría gravitacional en más dimensiones. Entonces, en ese sentido es como un holograma, es holográfica. Y por eso esto se le llama la correspondencia holográfica, o para abreviar nada más, usamos holografía como una analogía. Entonces, hablar de holografía en este contexto es hablar de esto, de este enunciado. Ahora, un poco en la dirección que preguntaba Jaime, originalmente Maldacena descubrió esto como en 2 o 3 ejemplitos. Y parecían ejemplitos muy exóticos, en donde pudo ver esto con detalle. Entonces, bueno, parecía de todo muy sorprendente a nivel de enunciado de física teórica, formal, digamos, abstracta, pero parecía que también era una cosa tan rebuscada que solo sería una propiedad de esas teorías de campos, ¿no? Bueno, con el paso de los 20 años que ya van, hemos encontrado cada vez más y más ejemplos, entonces se ha ido agrandando el universo de casos en los cuales tenemos control sobre este tipo de enunciado. O sea, tenemos muchas parejas de teorías que son traducibles por completo de ida y vuelta de este modo. Tenemos cada vez más ejemplos comprobados, digamos, o con cierto control. ¿Dónde se podría descargar el diccionario entre una teoría y otra? ¿Dónde se podría ver? El diccionario. Ajá. Sí, porque yo ni siquiera voy a llegar a tener tiempo de decirlo tal. Por un lado tengo en mi página, bueno, y más fácil si me escribes supongo, pero en mi página tengo los apuntes de mi curso de posgrado donde doy un curso sobre esto, un curso de la correspondencia norma gravedad holográfica. Si me escribes más fácil, con gusto se los doy y también les digo allá. Mi dirección es muy fácil, es alberto@nucleares.unam.mx, entonces con gusto se los paso. Y si no, también hay artículos de revisión en línea, libros de texto, etcétera. Pero con gusto les paso más referencias al que esté interesado. Bueno, entonces decía, tenemos un montón de ejemplos donde esto pasa, no parece ser una cosa exótica, particularmente exótica, es decir, exótica en cuanto a las repercusiones, pero es bastante generalizable, al grado de que hasta ahora, como no hemos encontrado ninguna instrucción fundamental, sospechamos, y enfatizo el sospechamos, esto no es más una conjetura, que en el sentido de lo que preguntaba Jaime, parece ser un principio completamente general, o sea, parece ser que lo que hemos aprendido con Maldacena, 20 años después al menos, es que cualquier teoría cuántica, que de entrada parece una teoría cuántica normal, que no incluye la gravedad, secretamente le incluye, en este sentido de que es completamente reescribible como una teoría de gravedad cuántica. Eso es una especulación a este momento, pero nada más estoy diciendo que los indicios que tenemos apuntan en esa dirección. Solo tenemos cierta lista finita de ejemplos controlada. Ok, ahora, dentro del catálogo, una de las categorías importantes que tenemos bien identificada es que cuando esta teoría de campos es el tipo de teoría de campos que llamamos una teoría de norma no abeliana, en ese caso específico, la teoría de gravedad cuántica que tenemos de este lado no es cualquier teoría de gravedad cuántica, sino es específicamente una teoría de cuerdas. ¿Okay? Entonces, ahora, a lo mejor algunos de ustedes dicen, bueno, ¿a quién le importa una teoría de norma no abeliana? ¿Qué es eso? Eso nos importa y mucho porque ese es el tipo de teoría que es el modelo estándar. Entonces, estoy hablando de que teorías del tipo del modelo estándar son traducibles en ejemplos que tenemos en teorías de cuerdas, literalmente teorías de cuerdas. Ahora, en el catálogo no tenemos al modelo estándar, desafortunadamente, hasta el día de hoy. Creemos que le aplicará algo, pero no lo tenemos hasta hoy. Lo que sí tenemos como ejemplos en el catálogo es, de este lado, teorías que son primas de la parte del modelo estándar que describe la fuerza fuerte, o sea, primas de la cromodinámica cuántica de QCD, primas con cierto parecido caricaturesco, digamos, con QCD. Esas sí las tenemos bajo control aquí y sí son, y podemos checar que son traducibles a teorías de cuerdas. Entonces, al menos ciertas teorías de campo primas de QCD son literalmente teorías de cuerdas. Tenemos fuertes sospechas de que QCD mismo
Toda la evidencia que tenemos apunta a que QCD mismo es una teoría de cuerdas en este sentido. Y de hecho esa fue la manera como se descubrió la teoría de cuerdas, como un intento de describir la fuerza fuerte a principios de los 70, finales de los 60. Bueno, con Maldacena aprendimos que no estaba tan mal la idea original. Ok, entonces ese es el estatus. Y ahora una cosa más. Bueno, ya que mencioné teoría de cuerdas, por supuesto, pregunto ¿qué es una teoría de cuerdas? Y lo respondo, no necesitamos el detalle para lo que voy a hacer después, pero lo respondo en 2 transparencias entonces, nada más para quedarnos con una caricatura en la cabeza. En una teoría de cuerdas, lo que hacemos es que el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo como cosa distorsionable, y un número infinito de campos usuales, son reempaquetados de una cierta manera para que formen un solo campo más potente, un campo generalizado. Prácticamente es lo que llamamos un campo de cuerdas en la jerga, pero bueno, eso es nada más un nombre. Para nuestros propósitos, imagínense nada más una caricatura que es, tengo el espacio-tiempo, pero ahora está como decorado con una cierta estructura adicional. Es un espacio-tiempo como enriquecido. Bueno, entonces ahora tenemos esta nueva bestia. En lugar de los campos usuales, en lugar del espacio-tiempo usual, tenemos esta nueva bestia que empaqueta cosas allá adentro. Y recuerdan que les dije que si tengo un solo campo usual y lo pico un poquito, lo que le sale encima es una partícula, un puntito. Bueno, esta nueva bestia es tal que si ahora la quiero estudiar, me dicen, tu universo que estás explorando es esta cosa y ya. La primera intención para explorarla es perturbarla solo un poquito para que no se enoje, la pico un poquito, y lo que le sale encima a este tipo de bestia es justamente una cuerdita en lugar de un puntito. O sea, un objeto unidimensional en lugar de un objeto cero dimensional. Casi siempre uno cuando escucha la teoría de cuerdas oye como de que el punto es que el universo está hecho de cuerdas, pero en última instancia ese no es el punto. El punto es más bien el punto es que el universo, en una teoría de cuerdas estamos describiendo un universo que en vez de estar hecho de varias gelatinas, como les conté antes, está hecha de un solo como megacampo, una gelatina como tutti frutti, digamos, hay una sola cosa allá afuera. Y es esta bestia que está allá. Esa es la propuesta de la teoría de cuerdas. Las cuerdas no son el centro de estudio realmente. Las cuerdas son solo manifestaciones de esa cosa que está allá atrás. ¿Y por qué nos interesaría una cosa así? Bueno, nos interesa mucho porque cuando hacemos cálculos vemos que esta bestia, explorada desde lejos, cuando la vemos a bajas energías y en un espacio-tiempo no muy curvado, reproduce exactamente la ecuación de Einstein. Entonces, esta idea que de entrada parece muy extraña de agrupar gelatinas y ponerlas así y tal, nos acaba escupiendo de vuelta, sin haberlo mandado a pedir, la relatividad general y unos cuantos campos ligeros en esta aproximación. Y entonces lo que aprendemos es que, de los cálculos, que la teoría de cuerdas seguro que es una teoría cuántica y seguro que incluye la gravedad en el sentido de Einstein, más pequeñas correcciones. Entonces pues por eso es que es un candidato para la gravedad cuántica. Ok, eso nada más para tener una idea en mente, pero en realidad no necesitamos el detalle. Regresando al enunciado genérico de la correspondencia, ya sea que esto sea cuerdas o no, y ni siquiera estamos seguros si en todos los casos tendría que ser cuerdas o algún límite de, pero bueno, sea lo que sea esto de acá, tenemos este enunciado. Y ahora también atendiendo otra de las preguntas de Jaime, esta es una teoría de gravedad cuántica, que ya en general esa es una teoría complicada, no la entendemos muy bien, ¿no? Pero podemos ir al rincón de valores de los parámetros donde los cálculos son fáciles de este lado. ¿Dónde son fáciles? Pues donde las cosas no son más familiares, ¿no? Que la gravedad sea clásica o casi clásica y que la geometría esté poco curvada, que no es un espacio-tiempo así muy brutalmente curvado. Bueno, eso con el diccionario, si lo traducimos del otro lado, y ahí ya voy a empezar a responder lo que preguntaba Jaime, el que la gravedad sea clásica, o sea, lo que tiene que ver justo con el tamaño de la constante de Newton, tiene que ver con que de este lado haya muchos campos. Entonces, aquí hay un cierto número de campos, que yo pongo un cierto número de gelatinas, y la constante de Newton que tú preguntabas tiene que ver con el inverso de ese número. O sea, que hay un número n de campos y del otro lado la constante de Newton en la traducción en ese cierto diccionario que yo no estoy publicando aquí, me estoy guardando para mí en privado, la constante de Newton va más o menos como 1 sobre ese número al cuadrado, bueno, un cierto número. Entonces, si quiero que la gravedad sea clásica, si quiero que la constante de Newton sea chiquita, necesito muchos campos. Pero lo más interesante no es eso, sino que si quiero que la geometría esté poco curvada acá, que tenga que recorrer mucha distancia para que sea apreciable la curvatura de esta geometría acá, lo que acaba haciendo el diccionario es traducir eso a una situación en la cual las fuerzas entre los campos son muy intensas, justo la región que llamamos de acoplamiento fuerte, o sea, tenemos una teoría de campos fuertemente acoplada. Los campos, las gelatinas aquí o las partículas interactúan muy intensamente, se pelan mucho. Como probablemente todos saben, esa es justo la región en la que no entendemos, que eso es también lo que preguntaba Jorge hace rato. O sea, resulta ser que el diccionario no solo hace el milagro de conectar dos cosas que parece que no tienen nada que ver, sino que hace el milagro adicional de que traduce
cálculos que son tan sencillos de este lado que hasta yo los puedo hacer, en cálculos que son imposibles de hacer de este lado. Entonces, con eso aprendemos una cosa más, que es que la correspondencia, además de ser absurda y además de ser cierta, es extremadamente útil, porque es una herramienta, ¿sí? Siempre del lado de gravedad cuántica, el tope, cuando U se va a infinito, es cuando tenemos gravedad clásica. Sí, en cierto sentido, sí. Por el tipo de espacios-tiempos que tienes acá, sí, cuando te vas muy lejos, el espacio-tiempo como que se abre. Pero Y... eso no a fuerzas tiene que ser acoplamiento fuerte, ¿no? Puede ser una teoría asintóticamente libre. No, bueno, son dos cosas diferentes. Como digo, son dos requisitos. Y el requisito, lo que tiene que ver con acoplamiento fuerte es el requisito de que la geometría no esté muy curvada. Ese es el requisito. Dicho al revés, si a mí me hubieran encargado de estudiar una teoría de campos débilmente acoplados, o sea que las gelatinas o las partículas no se pelan mucho, obtendría una descripción geometrizada así, pero sería un espacio-tiempo altamente curvado. Entonces, como que no sé bien ahí cómo reconocer o cómo trabajar con eso, pero esa sería la traducción. Bueno, entonces les decía, esto acaba siendo útil y justamente usada en esa dirección, pueden pensar, en el sentido que decía Rafael, que la teoría gravitacional simplemente está usando como una herramienta matemática para hacer cálculos y aprender cosas de estas teorías de campos o de ciertas teorías de campos que tenemos en el catálogo que antes no entendíamos. Entonces ya nada más, si lo ven como afán utilitario, digamos, es una herramienta útil yendo de allá para acá. Rápidamente les doy un ejemplo, había muchos ejemplos de eso, pero se puede hablar de esta correspondencia a temperatura finita. A temperatura finita, pues lo que tendremos acá será una sopa caliente de las partículas en cuestión. Si uno busca esto en la P del diccionario de Maldacena, plasma, encuentra que del otro lado lo que tiene es un hoyo negro. O sea, la geometría aquí está distorsionada de tal modo que hay un horizonte, hay una región de la cual clásicamente uno no podría escapar. Y esto parece completamente sacado de la manga, por supuesto, pero tiene su razón de ser. Y simplemente estoy afirmando que una sopa caliente de partículas acá corresponde a un hoyo negro. Recuerden, es un hoyo negro en un espacio-tiempo que tiene más dimensiones y está curvado de cierta manera. Ok, entonces esa es una afirmación, otra afirmación más que parece una locura. Pero no está muy curvado. No estará muy curvado bueno, quiero decir, hasta el horizonte al menos no estará muy curvado si las interacciones aquí son muy intensas. O sea, siempre y cuando estemos en la región aquí que no entendemos en este lenguaje, porque el acoplamiento es fuerte, la geometría acá será más o menos domesticable, será más o menos no violentamente curvada. Pero el hoyo negro no está muy... El hoyo negro, no necesariamente, si es un hoyo negro gigantesco, digamos, en su horizonte de todos modos la curvatura no es muy grande. Ahora, tú preguntas, ¿en la singularidad qué pasa? Ah, sí, en la singularidad sí tendríamos un problema, porque la singularidad, la curvatura tendría infinito, sí. Entonces, ahí esto ya tendría que ver con una región de la teoría de campos en la cual habría acoplamiento débil. Pero en realidad, en todo este contexto y en las traducciones que se usan, se acaba poniendo en duda hasta cierto punto si el hoyo negro tiene un interior y por tanto en particular si realmente hay una singularidad. Así que la cosa ahí se vuelve más truculenta. Bueno, entonces estaba diciendo esto, el hecho de que esta sea una sopa caliente pues significa que tiene una cierta temperatura, entonces el hoyo negro tiene que tener una temperatura, pues sí, eso fue lo que nos descubrió Hawking por nosotros, entonces esa es la traducción, por lo menos ese quizás entrar al diccionario sí tiene sentido, de todo lo que he dicho, pero lo que no tiene sentido es que con esta igualdad estoy afirmando que para entender a los hoyos negros, por ejemplo, para entender su entropía, hay que entender sopas calientes de partículas y al revés. Si yo quiero entender propiedades de sopas calientes de partículas, que es la dirección en la cual estaba hablando, puedo estudiar propiedades de hoyos negros. Entonces, nada más un ejemplito, entre los muchos que se han hecho rápidamente. Una aplicación, la más exitosa, ha sido a estudiar una propiedad específica de estas sopas calientes. Específicamente, agarramos una sopa de gluones, los gluones son las partículas mensajeras de la fuerza fuerte en QCD. Agarramos una sopa caliente de gluones y nos preguntamos qué tan viscosa es. Entonces, ¿qué tan cajetosa es? ¿No? Por supuesto, eso es lo que siempre todos soñaron en saber, ¿no? ¿Qué tan cajetosa es una sopa de gluones? ¿Por qué queremos saber eso? ¿A quién le importa? Bueno, nos importa porque es algo que caricaturescamente es como esto. En el mundo real existe esta fase de la materia que llamamos el plasma de quarks y gluones, o QGP por sus siglas en inglés, que como saben, por un lado es interesante porque es el estado primordial de la materia, millonésimas de segundo después del Big Bang, pero sobre todo lo tenemos accesible por experimentos en RHIC y el LHC, y su viscosidad es un ejemplo de una propiedad que, aún teniendo la teoría correcta que es QCD, ni siquiera nuestras mejores supercomputadoras lo pueden calcular por nosotros. Entonces, seguro que al menos a esta gente le interesa saber cuál es su viscosidad. Bueno, entonces ahora ya había dicho que la sopa caliente, el plasma de gluones, corresponde a un hoyo negro, que ahora estoy dibujando así para que se vea claro que es un hoyo negro. Entonces, cada propiedad de aquí corresponde a una propiedad del hoyo negro.
La cajetosidad, ¿a qué corresponde? Bueno, pues buscamos en el diccionario de Maldacena en la C de cajetosidad. ¿A qué corresponde? Encontramos que nos dice que corresponde a responder a esta pregunta. ¿Qué tan probable es que el hoyo negro absorba gravitones? ¿Qué son los gravitones? Pues un gravitón es la onda gravitacional más pequeña posible a nivel cuántico, justo como un fotón es la onda electromagnética más pequeña posible. Entonces, la propuesta es, agarramos el hoyo negro en más dimensiones, le aventamos gravitones, vemos qué tan probable es que se los trague, y eso, dice esta gente, Maldacena y compañía, nos va a dar la cajetosidad de esta sopa. Ridículo, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Se ha hecho el cálculo y eso pues da una burda estimación de la viscosidad del plasma de quarks y gluones. Digo burda estimación porque no estamos calculando en la teoría del mundo real, en QCD, estamos calculando en unas primas, que medio se le parecen. Pero bueno, en ciertas unidades, la predicción acaba siendo esta, que la viscosidad es como 0.1. Y para que tengan como referencia en estas unidades, que es de hecho, para ser exactos, viscosidad por unidad por densidad de entropía, aquí hay unas viscosidades de sustancias del mundo real. Como ven, en el mundo real las viscosidades pueden tener un enorme rango de valores, ¿no? Entonces, si fuera cosa de atinarle, pues ni de casualidad le vamos a atinar, ¿no?, a una sustancia dada, ni de chiste. Pero peor aún, acuérdense que este cálculo no es la cajetosidad de nadie. Este cálculo tiene que ver con la probabilidad de que su hoyo negro en más dimensiones absorba gravitones. O sea que, pues, ¿cómo va a tener que ver esto con el mundo real? De ninguna manera. Bueno, esta es la predicción. Vamos con nuestros amigos de Alice, por ejemplo, y les preguntamos más o menos qué estimación tienen de sus datos experimentales. Y, oh sorpresa, la viscosidad del plasma de quarks y gluones en el mundo real, estimada de los experimentos, anda por ahí de 0.1, 0.2. Entonces, ya ven aquí que o hay una inmensa conspiración, o sea, o alguien está jugando con nuestros sentimientos, o de plano, esto no era tan loco como pensaron ustedes todo el tiempo que yo estaba hablando, ¿no? O sea, este es el tipo de cosa que uno dice, wow, o sea, no puede ser, no puede ser que esto funcionó así. Y de hecho, es difícil de creer, pero el método holográfico es el método teórico que tenemos a la fecha, que nos da la mejor estimación disponible para el plasma de quarks y gluones del mundo real. Por más que es caricaturesco, y lo tenemos claro que es caricaturesco, es la mejor caricatura que tenemos, la menos peor, digamos. Bueno, como esto tuvo tanto éxito, pues se hicieron muchísimas aplicaciones en el sentido de estudiar otras propiedades de sopas de gluones. En esas participamos desde aquí, desde México, en varias direcciones hace años. Eso tuve oportunidad de contarles hace algunos años, de hecho. Entonces no me detengo en eso. Yo quiero ir, en lo que resta, 5 minutitos o poco más, lo que quieran detenerse de la plática, a la otro que me falta, del otro ingrediente que me falta del título, que es hablar de la correspondencia, pero usada ahora en la otra dirección, que de hecho voy a tratar de decirles más interesante todavía. Si de por sí eso fue útil, en la otra dirección es todavía más sorprendente, porque si en lugar de ir de aquí para allá, vamos de la izquierda a derecha, en esa dirección yo diría que está ocurriendo algo que no podemos llamar menos que un milagro. Porque si Maldacena y compañía tiene razón, lo que están diciendo es que es posible empezar con una teoría no gravitacional, una teoría de campos, una vil teoría de campos, y de alguna manera esas variables, esos grados de libertad se reorganizan o se reescriben para describir un espacio-tiempo que tiene más dimensiones y además es un espacio-tiempo distorsionable, por eso es que digo que hay gravedad. Entonces, ¿cómo diablos puede ser eso? ¿Cómo puede emerger la gravedad, e incluso una dimensión o más extra, a partir de una vil teoría de campos? Eso es lo que se está estudiando en los últimos años recientes y en particular es la dirección a la cual nos hemos movido nosotros. Bueno, para hablar de eso, ahora hacemos contacto finalmente con la tercera parte de mi título, que es esta noción de entrelazamiento cuántico. Entonces, muy rápidamente les recuerdo a todos, de por sí, todos saben que en cuántica, un objeto cuántico puede estar como indeciso respecto a su posición u otras propiedades. Por ejemplo, si tenemos un solo electrón y dos cajitas, bien saben que en la interpretación usual de la cuántica podemos poner al electrón en la cajita de la izquierda o en la de la derecha, pero también podemos poner al electrón en las dos, en el sentido de que esté indeciso si anda en una o anda en otra. ¿Saben bien lo que quiere decir eso? Quiere decir que antes de hacer una medición, el electrón no está en una o en otra, pero cuando medimos, si hacemos de cada 100 mediciones que hagamos, aleatoriamente 30 veces lo encontraremos acá, 70 veces, si ese es el patrón de indecisión. Bueno, entonces eso es por supuesto el punto de entrada de la cuántica, en la descripción usual, en la interpretación usual. Bueno, ahora, la novedad de la que me quiero referir y que la mayoría de ustedes conoce, es que si ahora tenemos dos o más objetos cuánticos, puede pasar que cada uno esté indeciso por separado, entonces nada más es lo mismo que ya dije, pero dos veces, pero hay una novedad, que puede ser que la indecisión, los dos objetos o más objetos, compartan su indecisión. Entonces, un ejemplo de eso sería tener, aparte de mi electrón en dos cajitas, un protón en dos cajitas, por allá. Y podría haber una situación en la cual hay 30% de probabilidad de que el electrón esté en su cajita izquierda y el protón en su cajita izquierda, o el 70% restante de que el electrón está en la derecha y el protón está en la derecha. Entonces, si este es el patrón de indecisión, pues la implicación es que si yo me fijo nada más en el electrón,
es lo mismo que antes. Veo que al azar está 30 de cada 100 veces acá, 70 de cada 100 veces acá. Lo mismo si me fijo nada más en el protón. Pero la novedad viene que cuando comparo la lista de resultados de aquí y allá, que siempre parecen al azar, encuentro una correlación perfecta, porque cada vez que el electrón aquí aparece en la izquierda, se digna aparecer, se decide por aparecer en la izquierda, el protón también, y si aparece en la derecha el de allá también. Entonces, es una situación en la cual parece como que están conspirando contra nosotros, pues. Esa conspiración o correlación, como creo que casi todos saben, es lo que se llama entrelazamiento o enredamiento o enmarañamiento, ¿no? Entanglement en inglés. Ok, pues entonces eso es lo que se tiene, eso es a nivel intuitivo. A nivel matemático, como creo que también casi todos saben, la idea es que los estados entrelazados son aquellos que no se pueden factorizar entre los subsistemas. Por ejemplo, si estamos hablando de dos espines, es una situación en la cual el spin de la izquierda tiene su estado, el spin de la derecha tiene su estado, y como puedo describir por separado qué está haciendo cada uno sin referencia al otro, entonces ese es un estado no entrelazado. Pero este es un estado que no se puede factorizar así, y por tanto no hay estado por separado del electrón de la izquierda o el spin, lo que sea, de la derecha. Entonces ese es un ejemplo de un estado entrelazado. Entonces es lo mismo, nada más dicho en matemáticas. Están compartiendo la indecisión en este caso. Por supuesto, lo más mágico del entrelazamiento es que ocurre incluso a distancias arbitrarias, o sea, por todo lo que sabemos, podríamos tener uno de estos espines aquí en la Tierra y otro en la galaxia de Andrómeda, y de todos modos que mantuvieran esta correlación. Entonces, de alguna manera, el entrelazamiento implica esta conexión a distancia, que es lo que a Einstein le asustaba, ¿no? Esta espeluznante o fantasmal acción a distancia. Pero muy importante, esto no es una interacción, y en particular, para que Einstein pueda descansar tranquilo, es muy conocido que el entrelazamiento no permite, sí es una correlación, pero no permite mandar señales más rápido que la luz. Bueno, entonces eso nada más es un repaso relámpago de lo que ustedes ya sabían que es entrelazamiento. Ahora, algo que quizás no conocen en detalle es que una manera de cuantificar el entrelazamiento es lo que se llama entropía de entrelazamiento. Entonces les digo nada más rápido ahí. La idea es, ustedes me dan cualquier sistema cuántico, yo aquí estoy tomando un ejemplo de un sistema de átomos, digamos, y hago dos cosas. Primero, lo divido en dos subsistemas que voy a llamar A y B, podrían ser, por ejemplo, estos átomos marcados en rojo y los marcados en verde. Y además, les pido que me den un estado del sistema completo, que voy a describir con una cierta matriz de densidad total. Bueno, en esa situación yo me puedo preguntar qué tan entrelazado está la parte roja con la parte verde, en ese estado dado. Bueno, la manera de cuantificarlo, cuando hablamos así de particiones de A2, es la siguiente. La manera óptima de cuantificarlo es así. Primero, agarro el estado total y renuncio a la información de la parte verde, entonces tomo la traza sobre esos grados de libertad y obtengo una matriz que se llama de densidad reducida, que es una matriz de densidad que solo habla del sistema más chiquito, bueno, el sistema A en este caso. Y lo siguiente es, voy y calculo la entropía de von Neumann asociada a esa matriz de densidad. Entonces, bueno, no sé si eso les es familiar a todos o no, pero eso es lo que es, nada más dije la definición rápido. Para mis propósitos solo importa saber que este es un número que es fácil convencerse, si el estado original es puro, acaba cuantificando qué tan entrelazado está la parte A con la parte B. O sea, entre más grande sea ese número, más entrelazamiento hay entre la parte A y la parte B. Eso es todo lo que necesito. Y se llama entropía porque es una generalización del concepto usual de entropía térmica. O sea, si la matriz de densidad esta es térmica, esto sería exactamente la entropía usual. Esto es una generalización. Bueno, ahora, ese concepto de entrelazamiento llevémoslo ahora al contexto de nuestras gelatinas, al contexto de teoría de campos. No es usual cuando uno aprende sobre teoría de campos hablar directamente del entrelazamiento. El entrelazamiento no es un negocio de la gente de información cuántica, ¿no? Pero en décadas recientes se ha encontrado que es extremadamente útil tomar esa perspectiva de la gente de información cuántica para hablar de teorías de campos. Entonces, ¿qué haríamos en ese contexto? Bueno, nos dan una teoría de campos, un universo hecho de gelatinas, y tenemos que tomar por un lado un estado de nuestras gelatinas para examinar el entrelazamiento ahí. Pues el estado más barato es simplemente considerar el vacío, ¿no? El vacío, que es lo que llamamos el estado de mínima energía de nuestras gelatinas. Ahora, cuando uno oye esto la primera vez, le suena rarísimo estar hablando de entrelazamiento en el vacío, ¿no? Porque pues, si le digo entrelazamiento entre dos espines, entre dos electrones, ok, estamos preguntando si están entrelazados o no. Si les digo, aquí está el vacío, vamos a ver si está entrelazado, pues, ¿de qué estás hablando? Pero muy importante ahí, para eso expliqué lo del principio, el vacío, lo que se llama el vacío, se llama así porque no hay partículas, o sea, no hay onditas en nuestras gelatinas. Pero las gelatinas están ahí siempre. Entonces el vacío no es lo mismo que decir que no hay nada. En el vacío están los campos ahí y algo están haciendo. Y en esa situación podemos preguntarnos qué tan entrelazado está una parte de los campos con otra. Bueno, esa es la segunda parte que necesitamos, una partición del sistema en dos. Entonces, una manera natural de hacerlo es dibujar una línea imaginaria aquí, una superficie imaginaria y dividir en dos mi universo, pues, o sea, decir qué tan entrelazado está la parte del universo que está, el espacio, digamos, que está aquí adentro con el resto.
y lo puedo cuantificar con este concepto que no importan los detalles, es lo que se llama entropía de entrelazamiento. Entonces me puedo preguntar, pues, para un sistema de campos en un estado dado, ¿qué tan entrelazado está una cierta región con el resto? Eso es algo interesante, pero resulta muy difícil de calcular, incluso en la teoría más sencilla posible, en las teorías libres. ¿Sí? Bueno, la novedad es que se ha encontrado una entrada de este diccionario místico que nos permite calcular el entrelazamiento. Y la receta es muy sencilla. Me voy un poco rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Pero la idea es, yo quiero calcular qué tan entrelazados están mis gelatinas aquí adentro con el resto, con lo de afuera. La receta es del lado gravitacional, del lado donde hay al menos una dimensión más, dibujo esta misma frontera verde de aquí, entre las dos regiones, y luego cuelgo de ahí una superficie hacia el interior, esta cosa roja. Habría muchas superficies distintas que pueden terminar ahí, pero me escojo la que tiene la menor área. Y proclamo, o esta gente proclamó, que esa área dividida entre 4 veces la constante de Newton, eso es lo que es la entropía de entrelazamiento del otro lado. Entonces, bueno, lo primero que decir es que esto, para eso les pedí que lo recordaran, esto es la fórmula de Bekenstein y Hawking de la entropía de un hoyo negro, pero ahora está aplicada no a un horizonte, sino a una de estas áreas mínimas. Entonces es una generalización del concepto de entropía de hoyo negro, y ya les había dicho antes que la entropía de entrelazamiento de hecho es una generalización de la entropía térmica usual, así que por ahí va esta cosa. Pero de entrada es una afirmación, fue una conjetura, se vio viendo que funcionaba y luego esta gente lo demostró años después. Bueno, les hago este dibujo rápido nada más porque es más fácil de entender. Si acaso vemos, y dibujar, si acaso vemos el caso de una teoría de campos que vive en una línea, puedo preguntarme qué tan entrelazado está lo de adentro con lo de afuera. En ese caso, mi teoría acá tendría una dimensión más, o sea, 2 de espacio. Mis superficies mínimas serían realmente curvas y las que tienen longitud mínima, o sea, área mínima, serían geodésicas. Entonces, en ese caso específico, hablar de entropía de entrelazamiento es hablar de geodésicas y hablar de sus longitudes. Bueno, regresando al caso general, lo que es más sorprendente de esta receta, de esta entrada del diccionario, es que el entrelazamiento, por supuesto, es una propiedad inherentemente cuántica y, por otro lado, el área es una propiedad clásica. Entonces parece, de nuevo, completamente descabellado. A pesar de lo descabellado que parece, se han hecho un montón de cuentas, un montón de resultados que son consistentes con todas las propiedades esperadas. Por ejemplo, la gente de información cuántica, si alguien por aquí, sabe que el entrelazamiento tiene que obedecer una propiedad que se llama su aditividad fuerte. Bueno, eso justo da esta receta. Les digo un par de cosas últimas. Y tú corta obviamente cuando quieras, a ver cómo cerramos el paquete. De entrada, con el entrelazamiento directamente tenemos acceso a superficies de área mínima de este lado, pero esta gente se dio cuenta que sumando y restando astutamente ese tipo de superficies, se entiende más fácil de hecho en este dibujo. Ya les dije que el entrelazamiento nos da acceso a geodésicas nada más, a estas líneas de longitud mínima, pero no sería difícil creer que si yo quiero hablar de una curva cualquiera, que no sea de longitud mínima, que no sea una geodésica, hay una cierta manera que de este lado yo puedo combinar geodésicas, sumándolas y restándolas, para quedarme solo con sus puntitas y por tanto reconstruir esta curva. Bueno, eso se puede hacer, pero entonces implica en automático que sumando y restando entropías de entrelazamiento de este lado, puedo reconstruir la longitud ahora de cualquier curva en esta geometría. ¿Y eso por qué es útil? Nada más les digo estas dos cosas para cerrar, dado el tiempo. Es útil porque si puedo describir ahora cualquier superficie, cualquier curva, en particular puedo encogerla para describir puntos y puedo calcular también la distancia entre los puntos, pero poder ubicar puntos aquí y poder ver la distancia entre los puntos, eso es equivalente a decir que puedo tener la métrica de este espacio. O sea, el resumen aquí es, si de todo esto hemos aprendido, ahorita muy a la carrera ya por las prisas, pero quédense con esta idea, que la moraleja de esto es, si conocemos el patrón de entrelazamiento en nuestras gelatinas, de entrelazamiento cuántico, ahí está guardada la información que nos permite saber cómo está distorsionado exactamente la geometría esta. O sea, la información esta de cómo está curvado este espacio está escondida acá en cuál es el patrón de entrelazamiento. Ese es el ingrediente clave. Y, por supuesto, no solo queremos, esto pretendía ser una teoría de gravedad, entonces significa que el espacio es distorsionable, la métrica es distorsionable aquí. Bueno, justamente, esta la gente logró mostrar que si habla uno no de un estado dado, sino de ese estado y logra agregarle cosas encima, un estado dado corresponde a una cierta geometría de este lado, pero si le pone objetos encima, pues le está poniendo excitaciones encima a esta geometría y en general la geometría se podría distorsionar. Justo lo que ocurre es que el patrón de entrelazamiento aquí cambia al considerar excitaciones y eso se traduce en que la métrica que inferimos de este procedimiento cambia y, oh sorpresa, cambia justo como Einstein dice.
O sea, hay una cierta ecuación que nos habla de la dinámica del entrelazamiento acá, y esa ecuación es traducible a la ecuación de Einstein de este lado. O sea, impresionantemente, escondida aquí en estudiar cómo se comporta el entrelazamiento, logramos reproducir la dinámica del espacio-tiempo en más dimensiones. O sea, aquí estamos viendo ya ahora sí la geometría y la gravedad emerger del entrelazamiento cuántico. Entonces, mejor me salto hasta el final, ¿no? Aquí había más cosas que decir, pero bueno, olvídense de eso, es un ejemplo final, digamos, el entrelazamiento y un agujero de gusano, luego lo ven en la transparencia si quieren verlo. Y déjenme pasarme nada más entonces a las conclusiones. Lo que me salté iba nada más en el mismo sentido, ¿no? Iba en el mismo sentido que el entrelazamiento juega un papel crucial en esta historia de cómo surge, cómo emerge la gravedad. Entonces, las conclusiones de todo son que, primero que nada, que existe este enunciado que se llama la correspondencia holográfica y establece una muy sorprendente equivalencia entre teorías no gravitacionales y teorías de gravedad cuántica. O sea, es un enunciado que desde hace 20 años cambió por completo nuestra visión de la física teórica, al grado de que sospechamos que quizás cualquier teoría cuántica no gravitacional secretamente tiene la gravedad ahí adentro. Eso es una cosa muy difícil de tragar, incluso después de muchos años de práctica. También vimos que usada de aquí para allá, empezando en cuentas fáciles en gravedad y avanzando a cuentas en la teoría no gravitacional, ya ha resultado útil, ya ha resultado exitosa como una herramienta para entender algunos aspectos de algunas teorías que tenemos en el catálogo de teorías de campos fuertemente acopladas, que seguro es un avance, seguro es algo que queríamos saber. Pero nosotros hablamos aquí, al final de la charla, de lo principal que nos interesaba, que era la otra dirección. Y ahí la conclusión es esta, que al menos en ciertos universos modelo, no en nuestro universo, no en el espacio-tiempo como está curvado en nuestro universo, pero en esos universos a los que podemos hacer cuentas aquí, que tenemos bajo control, ahí vemos explícitamente, y ya no doy tiempo de ver más detalles, pero quédense nada más con este mensaje, que el entrelazamiento cuántico juega un papel crucial en la manera como emerge el espacio-tiempo y la gravedad al pasar de izquierda a derecha, al pasar de la descripción no gravitacional a la descripción sí gravitacional. El lugar donde está escondida la gravedad es en el entrelazamiento. Y en este negocio han sido muy relevantes también otros conceptos de información cuántica que obviamente no tuvimos tiempo de mencionar, pero les digo nada más los nombres. Hay conceptos de la comunidad de información cuántica que se llaman corrección de redes cuánticas, redes tensoriales, complejidad, entrelazamiento de purificación, caos. Todos esos han sido útiles, los hemos pirateado para tratar de entender esta bestia que tenemos frente a nosotros. Eso, no vale la pena destacar, muestra que en este campo durante 20 años ha habido un muy fértil intercambio de conceptos y herramientas entre expertos a nivel mundial de temas de muy diferentes divisiones de los que tenemos aquí en nuestra Sociedad Mexicana de Física, de gravitación, de partículas, de información cuántica, de estado sólido, de física nuclear. Por todos lados hay conexiones, lo cual es muy saludable porque normalmente pues, no nos hablamos ni nos entendemos unos a otros, y aquí hay gente tal cual tratando de intercambiar información, y muy exitosamente ha sucedido ya. Regresando a este punto, hay indicios, y eso es lo que preguntaban al principio, hay indicios, pero no claridad aún, de que la gravedad de nuestro universo, ahí sí con la forma que tiene, con la distorsión que tiene y demás, debiera comportarse igual, o sea, pudiera también ser holográfica, pero eso no lo tenemos claro todavía. Data incluso originalmente del trabajo de Hawking y Toft y Soskin, este principio como holográfico más general, pero todavía no lo tenemos claro. Y bueno, pues más en general, obviamente falta mucho por entender y por hacer en este negocio, lo cual es buena noticia para los que nos dedicamos a eso. Gracias por sus preguntas, por su interés y por su paciencia y por su generosidad con el tiempo. Entonces, con eso termino. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, a ver, cuando hablas de teorías de campos en el mundo real, pues en realidad estás hablando de un lagrangiano. O sea, ¿quién es un lagrangiano? Que es una expresión matemática. Te vas a dimensiones más altas, te inventas un lagrangiano y luego ves a qué corresponde cuando le mochas ciertas dimensiones, ¿no? O sea, de tu dimensión grande, de tu universo grandote matemático, obviamente vas a pasar a algo en nuestro universo real. Ese algo es un lagrangiano. Ahora, no hay, si entendí bien, no hay ninguna posibilidad, no hay ningún truco para pasar del mundo real a este grandote, ¿no? O sea, nomás estás... Te refieres en el mundo real con el modelo estándar tal cual. Pues lo que sucede es que en general no tenemos una receta constructiva para hacer lo que yo dije. O sea, para hacer el cambio de variables nosotros a mano, por pedido, o sea, si nos dan una teoría de campos y nosotros construirnos el otro lado, no hay una receta constructiva. Lo que tenemos es un montón de ejemplos en donde por otros argumentos llegamos a la idea de que tal universo no gravitacional
y en menos dimensiones es igual, es equivalente a tal universo sí gravitacional y con más dimensiones. Entonces, no podemos hacer las teorías como por encargo, bueno, al menos no todas las que quisiéramos. Y en particular no tenemos acceso en nuestro catálogo a teorías directamente del mundo real. Pero cada vez hemos tenido acceso a más teorías y cada vez el parecido caricaturesco con las del mundo real es menos caricaturesco. Entonces, incluso cuando lo burdo que es al día de hoy, de todos modos ya ha sido útil. Y lo que tú decías de que es empezar con una cosa matemática y otra y ver que son iguales, sí, o sea, a nivel moral, eso es lo que está pasando y ya, pero lo sorprendente es cuáles son las dos cosas que se están igualando y que no hay ninguna pérdida de información. O sea, uno supondría en automático que una teoría en más dimensiones no puede ser reempaquetada en menos dimensiones sin pérdida de información. O sea, es como demasiada pieza, ¿no? Y peor aún si es una teoría de cuerdas y hay branas y no sé qué, hoyos negros y no sé qué, y acá no hay nada como eso, parecería absurdo. Bueno, tenemos ejemplos donde seguro lo vemos operando, o sea que seguro funciona así. Y ya les dije algo más drástico, más especulativo. Sospechamos que, por ejemplo, QCD mismo, QCD del mundo real, es traducible a un universo de cuerdas en más dimensiones. Eso tenemos bastante indicios, digamos, que apuntan en esa dirección, aunque no les puedo decir cuál teoría de cuerdas. Respecto al 3, si me voy al límite clásico, el entrelazamiento cuántico desaparece. Pero la gravedad no, entonces yo no... Es confuso, sí. Sí, lo que sucede, o sea, lo que realmente está sucediendo ahí, y esto es difícil también de entender, es que tenemos esta única teoría que está descrita en dos lenguajes distintos, pero lo que significa el límite clásico es distinto en los dos lenguajes. O sea, en uno de los lenguajes, digamos, una misma teoría cuántica puede tener más de un límite clásico, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que se necesita para que la gravedad sea clásica de este lado, o sea, para que este lenguaje sea clásico, yo mencioné que pues va en la dirección de que la constante de Newton se haga muy chiquita. Eso se traduce de este lado no en que esta teoría sea clásica, se traduce en que esta teoría tenga muchos campos. Ahora, por supuesto, el límite de muchos campos, de alguna manera, tendrá que tener algún comportamiento que es medio clasicoso en el sentido que empata con la de allá. Pero en el lenguaje directo usual de esta teoría de campos, la situación que estamos describiendo no es clásica, es de hecho altamente cuántica porque es incluso la situación fuertemente acoplada. O sea, es el régimen donde los acoplamientos acá, los numeritos que dicen la interacción entre los objetos, entre las partículas o los campos, son enormes. Entonces es al revés, el régimen que estamos probando en este lenguaje es un régimen altamente cuántico. Entonces, por ahí va la cosa, pues, ¿qué significa el límite clásico de una teoría? Puede haber más de uno, y dependiendo de las variables que agarremos, en este lenguaje una cosa es el límite clásico y en este lenguaje es otro. Pero sí, de todos modos sigue siendo confuso, no pretendo aclararlo por completo nada más con las frases breves que escupí ahí. Con respecto a las dos teorías que tienes del lado izquierdo y derecho, ¿sí? O sea, tú dices que los cálculos serán lo mismo y que lo que es sorprendente es que son teorías que identificas como teorías físicas posibles, ¿no? Creo que eso es realmente relevante. Que te dé lo mismo, tú hiciste una transformación matemática, en un lado tienes dimensiones diferentes del otro, los objetos matemáticos que los describen son diferentes, pero de alguna manera el conteo de grados de libertad, ¿tú podrías decir que es el mismo? ¿Habría posibilidad de identificar eso? Sí, en última instancia, contando grados de libertad, o sea, variables físicas, tiene que ser lo mismo porque es el mismo universo. Y en ese sentido te da lo mismo. Sí, pero no es para nada obvio porque en automático uno supondría que una teoría con más dimensiones tiene más grados de libertad, infinitamente más. El detalle ahí, justo... Los objetos matemáticos son diferentes, en unos son cuerdas, en otros sí. 20 campos. Sí, y lo que es crucial es que de este lado, que es el más grandote, uno tiene gravedad. Y en gravedad, en una teoría de campos sabemos que tenemos uno o más grados de libertad por puntito en el espacio. En una teoría de gravedad, ingenuamente cerca del límite clásico, pensaríamos eso mismo. Pensaríamos que en este salón hay en cada puntito un grado de libertad o más. No, resulta que en una teoría gravitacional no puede ser así. No hay un grado de libertad por puntito. El número de grados de libertad en una teoría gravitacional crece como el área de la frontera de ese universo, no como el volumen. Eso es justamente lo que originalmente es este principio holográfico, que a partir de lo de Hawking y Bekenstein postularon 't Hooft y Susskind a principios de los 90. Y la correspondencia holográfica es una implementación específica, concreta, de esa idea genérica. Entonces sí, o sea, tienes toda la razón que las cosas empatan a fin de cuentas, pero empatan de una manera muy sorprendente y en particular no podrían haber empatado si lo del lado derecho no fuera gravitacional. Y no, pero se puede ir uno más ay, perdón, no me dio la palabra. Te puedes ir más a la izquierda, tú empezaste con una teoría cuántica de campo de 3 más 1 y vas a la derecha. Sí. Pero esa de 3 más 1 no puedo ir a la izquierda y verla como una teoría donde hay gravedad de una teoría de 2 más 1.
No, así directamente no, porque por su posición el punto de partida tal cual no tiene gravedad. O sea, en este lenguaje directamente no hay gravedad. Como no hay gravedad, en el sentido de lo que estábamos diciendo con Manuel, el número de grados de libertad escala como el volumen, no como el área, y por tanto no es reempaquetable esa información en menos dimensiones. Pero lo que sí se puede hacer, que no es lo que preguntaste, pero quizás te ayude, quizás es un premio de consolación, lo que sí se puede hacer es aplicar esta correspondencia en ejemplos donde la teoría de campos vive en el número de dimensiones que tú quieras. Y en particular, puedo aplicarlo incluso cuando la teoría de campos vive en 0 dimensiones espaciales y 1 de tiempo. Que eso lo que en realidad quiere decir es que ya no es una teoría de campos, es una teoría mecánica cuántica usual. O sea, las variables solo dependen del tiempo. Se tienen ejemplos en donde se empieza con una mecánica cuántica, silvestre, no una teoría de campos, y eso se reorganiza de tal modo que del otro lado uno tiene algo como gravitacional en 1 más 1 dimensiones. Entonces, eso no es exactamente lo que querías, pero aunque no querías, ya te lo dije. ¿Qué corresponde una transición de fase en teoría de campos en la holografía? Bueno, hay distintos tipos de transiciones de fase, pero una famosa, digamos, es que de este lado, creo que el caso más ilustrativo es la transición de fase de desconfinamiento en QCD. O sea, en QCD, normalmente, las condiciones usuales, los quarks y los gluones están apretujados, aprisionados adentro de hadrones, adentro de estos paquetitos que en total son neutros bajo la fuerza fuerte, pero si los calentamos lo suficiente, se desconfinan, o sea, se rompen esos paquetes y ya pueden andar rondando por ahí. Esto es justo esa sopa de quarks y gluones. Bueno, eso, nada más para darte un ejemplo concreto, eso corresponde del lado gravitacional a que empiezas con una situación en la cual no tienes ningún hoyo negro, tienes nada más como un gas de gravitones o las cosas que hay aquí, un gas de las partículas que hay del lado gravitacional. Y a cierta temperatura conviene más tener un hoyo negro. O sea, a cierta temperatura tu gas que tenías aquí se colapsa para formar un hoyo negro. Esa transición entre tener un gas de cosas a formar un hoyo negro, eso, increíblemente, es lo que es del otro lado la transición de empezar con hadrones a desconfinar. Se desconfina y hay un hoyo negro del otro lado. Luego de desconfinar tienes un hoyo negro. Antes de desconfinar, o sea, cuando tienes un gas de hadrones, no sería un hoyo negro, sería un gas de cuerdas cerradas. El caso de QCD justo ahí sí son cuerdas. Entonces, un gas de hadrones, o una sopa de hadrones, corresponde a un gas de cuerdas cerradas del lado de allá. Pero la situación cuando ya desconfino y tengo el plasma de quarks y gluones es que esa colección de cuerdas cerradas se colapsaron y formaron un hoyo negro. Sí, en relación a esta correspondencia, si del lado izquierdo tenemos, digamos, bosones o fermiones, ¿cómo van del otro lado? ¿Tiene sentido esa pregunta o sí. Con las simetrías ante intercambio espacial? Sí, hay cosas así. O sea, hay ejemplos en donde se puede trabajar con teorías de campo que solo tengan bosones, otras que tienen fermiones y demás. En casi todos los ejemplos que conocemos, las teorías de campo de este lado tienen invariancia de norma, que quiere decir que tienen redundancia. Y entonces, lo que sucede es que en una teoría con redundancia, con invariancia de norma, como por ejemplo la electrodinámica cuántica, QED, pues uno tiene ahí los campos de los que habla normalmente es en QED, el campo del electrón y el campo electromagnético. Pero una cosa importante que normalmente uno no le pone mucha atención cuando aprende campos primero es que esos campos no son directamente físicos porque no son invariantes de norma. Es decir, tienen información física, pero son redundantes. Pues justo el hecho de que el AMU cambie bajo una transformación de norma, que el campo electromagnético cambie, significa que no es puramente físico. Tiene información física ahí adentro, pero no es puramente físico. Entonces, el lenguaje que usamos usualmente en teoría de campos cuando tenemos invariancia de norma es un lenguaje redundante y lo usamos porque es lo mejor que podemos hacer para tener explícitamente, manifiestamente covariancia bajo Lorentz. Pero resulta que el diccionario, y esa es una de las razones por las cuales es más sofisticado que nada más una transformada de Fourier o algo así, opera a nivel de cantidades físicas, o sea, a nivel de estos grados de libertad físicos y así. Y entonces, lo que convierte de un lado a otro no son necesariamente, y no son genéricamente, los campos básicos con los que yo defino la teoría de este lado, no son esos los que se traducen al otro lado íntegramente, porque esos tienen redundancia. Lo que se traducen son solo las combinaciones de ellos que son invariantes de norma, o sea, que son físicas. Entonces, solo cierta combinación, por ejemplo, en QED sería, en lugar del AMU, el potencial, el F mu nu, la intensidad de campo. La intensidad de campo sí es invariante de norma en QED. Eso, en principio, si tuviéramos en el catálogo a QED, tendría su traducción del otro lado como algún campo, alguna cosa del lado derecho. Entonces,
Todo eso nada más para decir que la traducción no es tal cual 1 a 1, no es que por cada campo que yo tenga acá tengo una cosa de este lado. En más detalle, y un poquito abonando a la pregunta esta del diccionario, es por cada operador local que tengo aquí, que es invariante de norma, o sea, que es físico realmente, tengo un campo, al menos este nivel próximo, tengo un campo, un ingrediente de este lado. Eso es un poquito más. Entonces, lo de los fermiones y bosones no va directamente 1 a 1, porque, por ejemplo, los electrones hay que hacer combinaciones de a 2 para que sean invariantes de norma. Karen, por favor. Penúltima, bueno, ya tenemos una última. ¿Puede ser una pregunta extremadamente naif? Por favor. Estoy muy, muy lejos. Muy bienvenido, sí. Gracias. Pero, o sea, tú hablas de que en ambas direcciones se han podido encontrar, digamos, predicciones que son interesantes, o sea, pero tú dijiste, en el universo real en el que vivimos, ¿no? Realmente no todavía tienen indicios, pero no hay una traducción a estas teorías con gravedad. Pero tú hablaste de predicciones, por ejemplo, ya de lo que era la viscosidad de un plasma, ¿no? Me hace cortocircuito la cabeza, sí, porque yo digo, eso ya estás hablando de una predicción del mundo real a partir de una cosa que, o sea, de la otra teoría que supuestamente no tiene... Sí, entiendo perfecto, y gracias por la pregunta, porque justo es confuso y además yo que iba a la carrera, menos, pero me das oportunidad de aclarar, sí. Lo que digo es que tenemos un catálogo de parejas de teorías en donde ya tenemos más o menos bien establecido que tal teoría de campos le corresponde tal teoría gravitacional en más dimensiones. En ese catálogo no hay directamente ninguna que sea tal cual del mundo real, no hay ninguna. Pero hay algunas que se parecen más o menos a nivel caricaturesco, son primas de las que sí nos interesan para el mundo real. Por ejemplo, decía yo que hay unas teorías en el catálogo, o sea, entendidas, digamos, con esta tecnología, unas teorías que son primas de QCD. Por ejemplo, QCD pero con más colores, en lugar de 3 colores, rojo, verde y azul, ponemos muchos colores. Cosas en ese sentido, generalizaciones en ese sentido. Bueno, en esas primas, que no son QCD, no son el mundo real, no es lo que quisiéramos hacer. Bueno, eso es lo mejor que podemos hacer, o al menos peor, digamos. Ahí podemos pensar, bueno, en una de esas teorías prima de QCD, si ponemos una sopa de gluones, ¿qué tenemos del otro lado? Tenemos un hoyo negro, podemos hacer los cálculos del otro lado y predecir, y la predicción firme es para esa teoría, por supuesto, para ese universo hipotético que está escrito por esa prima de QCD, no es para el mundo real. La predicción firme de ese tipo de cuentas, como tú bien dices, no aplica al mundo real, no estamos diciendo, esto es lo que tiene que salir, sí o sí, no. Pero las primas tienen cierto parecido caricaturesco, entonces podemos pensarlo como que son modelos de juguete del sistema del mundo real. Pero no hablaste de predicciones experimentales o de cálculos experimentales, o a lo mejor me perdí en la de la viscosidad. No, sí, pero me refiero a eso, que digamos, alguien bien hecho, alguien hecho y derecho, que tuviera más poder de cálculo que nosotros, pobre gente, le daríamos QCD y le diríamos, a ver, esa es la teoría del mundo real, esa teoría escribe el plasma de quarks y gluones, queremos saber la cajetosidad de una sopa de gluones. Bueno, se lo damos eso, incluso a la gente que trabaja en supercomputadoras como Wolfgang, aquí Bittenholz, que es experto mundial en eso, no lo sabe hacer. El estado actual, incluso con la teoría correcta, no se sabe hacer, nadie lo sabe hacer. Entonces, ¿qué hacemos los físicos? Como somos gente modesta, pues decimos, bueno, hagamos lo menos peor que se puede. Entonces, lo que hacemos es una estrategia, es decir, bueno, no trabajemos en QCD, trabajemos en una teoría que sea parecida más o menos a QCD, o sea, prima hasta cierto punto, veamos qué sale ahí, y eso no es una predicción firme para el mundo real, por supuesto, porque estamos en el universo equivocado, pero a medida que el parecido sea más o menos viable, más o menos válido, se puede tomar como que es un modelo de juguete del mundo real. Y ese modelo de juguete es lo menos peor que tenemos. No es una predicción firme, pero es lo menos peor que tenemos. Mejor aún, al hacer los cálculos encontramos lo siguiente, encontramos que en distintos modelos de juguete, en distintas teorías de campo, primas de QCD, siempre sale lo mismo para esta cantidad específica. Para la viscosidad siempre sale lo mismo. En todas las primas de QCD que podemos calcular. Entonces nos armamos más de valor y decimos, bueno, chance, y si está saliendo lo mismo en todos los ejemplos, y si creemos que QCD anda por ahí, aunque no lo tenemos bajo control, chance, y en QCD tendría que ser lo mismo y por tanto en el mundo real. Seamos valientes y comparemos. Bueno, vamos y comparamos y, oh sorpresa, anda por ahí. Entonces, tienes tú toda la razón. En el sentido experimental no es una predicción firme. Nadie diría que eso es una comprobación experimental de la teoría de cuerdas. No. Pero el hecho de que remotamente siquiera salga parecido, o sea, que hay un acercamiento semi-cuantitativo con datos experimentales,
nos dice que estos modelos de juguete no son no son caricaturas demasiado burdas de los sistemas que queremos entender. Y yo lo expliqué para el plasma de ecuaciones, pero así por el estilo se ha hecho para sistemas de materia condensada. ¿Con la correspondencia se puede escribir alguna ecuación del grupo de renormalización en términos geométricos? Sí, justo eso pasa, que esta ecuación que se llama de Callahan-Mansi, que es la del flujo de renormalización, o también se puede hacer en versión de Wilson, versión wilsoniana, se acaba escribiendo cómo nuestros campos van variando cuando yo penetro más y más en esta geometría. O sea, cuando cambio el valor de U, cuando me muevo en dirección radial, que llamé la dirección de la altura, la U, cómo van cambiando de valor mis campos en el lenguaje gravitacional. Eso tiene que ver directamente con cómo cambian los acoplamientos de mi teoría de campos cuando yo voy a mayor energía o menor energía. Sí. Entonces, hay una tecnología que se llama el grupo de normalización holográfico. Ok, vamos por la última. Entonces, si entendí bien, el diccionario apenas una palabra, ¿no? Que es la que traduce de Quantum Field Theory y Quantum Gravity Theory. En la aplicabilidad de una viscosidad del plasma, ¿no? Es la única. No, hay muchísimo más que eso. El pasa es que yo, si de por sí no me dio tiempo de decir lo que quería decir, no, hay mucho más que decir y daría para un curso o más. Pero nada más en el sentido que tú preguntas, déjame decir lo siguiente. En una teoría de campos, lo que uno quiere calcular, al menos en el lenguaje técnico, digamos, es correladores. O sea, uno mete operadores construidos con los campos, calcula su valor esperado en un estado, normalmente el vacío, y eso es lo que uno quiere calcular. Si uno es capaz de calcular cualquier correlador en la teoría de campos, es capaz de calcular cualquier cosa, cualquier propiedad física en la teoría de campos. Bueno, lo que sí hay un diccionario, y esto ya es mucho más potente que la impresión vaga que yo les di, hay un diccionario que nos permite calcular cualquier correlador aquí, cualquiera, y por tanto pues, cualquier cantidad física, en términos de ciertos cálculos del otro lado. O si les tiene sentido este lenguaje, la función de partición, que es lo que resume todos los correladores, se traduce en la función de partición del otro lado. Y así por el estilo hay una traducción para calcular lazos de Wilson, si acaso entiendes ese lenguaje, también de este lado, y así por el estilo. Y esto del entrelazamiento es otra entrada más. Entonces, no conocemos todo el diccionario, pero sí conocemos muchos pedazos grandes. Bastante genéricos. Vamos a parar de aquí. Sé que hay muchas más preguntas. Les pido que ahorita le agradezcamos a Alberto. Muchas gracias. Gracias por su interés y por su paciencia, sobre todo con el tiempo. Gracias. Ya pusiste a todo el mundo a volar. Sí. Ya que todos queremos hacer cuerdas. ¿Qué tal se entendió la locura que decías? Muy bien. Siempre como mostrar ideas siempre es estimulante, ¿no? Más o menos nos entendimos, o sigue siendo ciencia ficción. Ciencia ficción total. Pues nos divierte por lo menos, ya ves.